313. Magic Crash Course. Después de obtener sus varitas correspondientes, todos ya no pudieron contener su emoción y con entusiasmo comenzaron a probar todo tipo de hechizos. Antes de que existieran las varitas, todos debían turnarse para usar una varita compartida para lanzar hechizos. Normalmente, tardaban varios días en llegar los turnos, e incluso entonces, solo podían practicar un poco cada vez. Por lo tanto, muchas personas simplemente tomaron un pequeño palo de tamaño similar a una varita y lo agitaron para practicar como si fuera uno real. Ahora que tenían sus propias varitas, casi todos podían lanzar hechizos con éxito en su primer intento. Algunas personas usaban sus varitas para liberar orbes de luz. Algunas hacían flotar hojas. Algunas conjuraban una explosión de llamas. Otras transformaban cerillas en agujas. Todos tenían diferentes fortalezas mágicas, algunos eran particularmente aficionados al encantamiento lumos, algunos se destacaban en los hechizos de fuego, algunos mostraban talento en la transformación y algunos tenían talento para la herbología. Incluso hubo algunos que, en los 6 meses anteriores a recibir sus varitas, ya habían logrado preparar pociones con éxito, incluso si solo eran las más básicas, todavía demostraban un claro talento en el arte de hacer pociones. Al mirar a estas personas, los ojos de Silas se llenaron de calidez y diversión. Después de más de medio año de conocerlos, llegó a comprender a estos nuevos magos. Ahora que estas personas habían obtenido sus varitas, Silas ya no les permitía estudiar por su cuenta. En su lugar, decidió establecer un curso intensivo de magia para formar a estas más de 500 personas en su propio grupo de magos. Además de Bill, que previamente había enseñado las técnicas de fabricación de varitas, Silas también planeó seleccionar a otros para enseñar cómo fabricar escobas, así como el proceso de fabricación de polvos flu, y para entrenar a maestros de pociones, alquimistas y maestros de herbología. Quizás debido al entendimiento tácito entre marido y mujer, Arwen, mientras entrenaba a un grupo de brujas, también seleccionó a una mujer experta en tejer y comenzó a enseñarle el oficio de hacer textiles mágicos. Tal vez en el futuro nazca en Oxmea de una túnica de Madame Malkin para todas las ocasiones. Todos estaban emocionados con la noticia de que el señor mismo abriría un curso intensivo de magia para ellos. Desde que adquirieron cierta comprensión de la magia, habían llegado a apreciar profundamente la verdadera profundidad de la magia del señor. Milagros mágicos estaban por todas partes en el castillo. El fuego eterno siempre encendido, el techo que se sincronizaba con el clima exterior, velas flotantes, retratos mágicos en movimiento, escaleras móviles, armaduras que patrullaban, todo tipo de fenómenos mágicos mucho más allá de su comprensión. Sin mencionar el pájaro de trueno que podía invocar tormentas, el pulpo gigante en el lago negro, el dragón que se rumoreaba que custodiaba la bóveda del tesoro y el basilisco en la cámara de los secretos, todos los cuales los llenaron de asombro y curiosidad. Ahora que el señor mismo sería su maestro, instruyéndolos personalmente en la magia, todos esperaban con gran anticipación y se lanzaron a sus estudios con gran entusiasmo. El número de más de 500 estudiantes era casi comparable al del colegio Hogwarts de magia y hechicería en el mundo mágico. Para dar cabida a tanta gente estudiando a la vez, Silas utilizó especialmente un encantamiento de extensión indetectable para ampliar el aula. Dado que era un curso intensivo, naturalmente no podía estructurarse como Hogwarts con 7 niveles de años graduales. Por lo tanto, Silas se centró en enseñarles 4 materias principales: encantamientos, transformaciones, pociones y herbología, para mejorar rápidamente su alfabetización y habilidad mágica. Silas enseñó transformaciones y pociones, mientras que Arwen era responsable de encantamientos y herbología. Al escuchar la noticia, el alcalde Graham y Luke se apresuraron a ir al castillo y solicitaron unirse también al curso intensivo. Naturalmente, Silas no se negó, después de todo, no había diferencias y enseñaba a una oveja o a todo un rebaño, y además añadió a su mayordomo, Edward, a la clase. Para no perturbar los asuntos gubernamentales, los 2 alcaldes acudían al castillo todos los días durante el día a través de la chimenea para estudiar y luego regresaban por la noche para ocuparse de los asuntos municipales. Aunque estaban ocupados, ninguno de los 2 consideró darse por vencido. Después de todo, nadie dejaría pasar voluntariamente la oportunidad de recibir enseñanza personal del señor. En el aula de pociones, Silas estaba de pie en el podio, mirando hacia abajo a los más de 500 estudiantes que estaban abajo. Con tanta gente reunida, la sala mágicamente ampliada parecía un gran salón. Cada 2 estudiantes compartían una mesa, sobre la cual había calderos, lámparas de alcohol, varillas para revolver y varios ingredientes para pociones. La habitación era enorme, pero la voz de Silas llegaba claramente a todos los oídos.
Mientras explicaba, una enorme pantalla detrás de él mostraba automáticamente los pasos de preparación y las precauciones clave para cada poción. Las letras grandes y los colores llamativos en la pantalla garantizaban que incluso las personas de la última fila pudieran ver todo con claridad. Silas había planeado originalmente recrear la clásica frase del profesor Snape: están aquí para aprender la sutil ciencia y el preciso arte de hacer pociones. Como aquí no hay varitas mágicas, a muchos les costará creer que esto sea magia. No espero que entiendan realmente el caldero hirviente con humo blanco. Quería darle a este grupo una pequeña sorpresa, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo, le pareció un poco demasiado teatral. Entonces, después de terminar su explicación de los detalles de la poción, dijo: muy bien, ahora comiencen a preparar la poción para curar forúnculos. Adelante. Luego bajó del podio y comenzó a caminar para inspeccionar a los estudiantes. Aunque todos estos estudiantes eran adultos, algunos incluso ancianos, y la poción para curar furúnculos no era particularmente difícil de hacer, Silas todavía estaba preocupado de que pudiera haber un asesino de caldero como Neville Longbottom entre ellos. Siguiendo la orden de Silas, los estudiantes comenzaron a preparar sus pociones con cuidado y en cooperación. Para alivio de Silas, ya que todos eran adultos y estaban ansiosos por aprovechar esta rara oportunidad de ganarse la aprobación de su señor, todos estaban extremadamente concentrados y meticulosos, siguiendo cada paso de las instrucciones escritas sin atreverse a cometer un error. Aunque sus movimientos eran algo torpes, siempre y cuando siguieran el proceso, básicamente serían capaces de preparar una poción de curación de ebullición calificada. En cuanto a personas como Butler y Edward, que ya habían preparado pociones, la poción cura forúnculos no supuso ninguna dificultad. Sus acciones eran fluidas y expertas, y la poción que preparaba era de una calidad impecable. También había varios estudiantes con un talento natural para la elaboración de pociones, como Mantecona, el dueño de la posada del Pony Pisador. Aunque principiante, tenía buen sentido de la sincronización y control de la llama, y la calidad de su poción era bastante decente. Silas anotó en secreto los nombres de estos individuos prometedores, planeando seguir cultivándolos como fabricantes de pociones en el futuro. Por supuesto, si entre ellos surgiera un verdadero maestro de pociones, Silas estaría absolutamente encantado. Justo cuando Silas pensó que esta clase de pociones se desarrollaría sin problemas, una exclamación repentina estalló no muy lejos. Sintiendo que algo andaba mal, Silas se apareció inmediatamente en la fuente del sonido. Protegido. Un destello de magia salió disparado de la varita de Silas, formando un escudo invisible que envolvió un caldero hirviendo. Una fracción de segundo después, el caldero explotó. La poción verde que contenía corroyó el metal y se esparció por todas partes. Si no fuera por el hechizo protector, todos los que estaban cerca estarían en serios problemas. Los demás miraron el caldero corroído y la mesa con sorpresa y alivio, sus ojos llenos de admiración por su señor que los había salvado. Silas, sin embargo, se volvió hacia el culpable, frunciendo ligeramente el ceño y con una expresión de impotencia. Brog, al añadir las púas de puercoespín, primero debes retirar el caldero del fuego. ¿No te lo he dicho más de una vez? No esperaba que la persona que él consideraba más confiable terminara siendo la primera en cometer un error. En ese momento, Brog parecía un niño que acababa de cometer un error, su cara estaba roja de vergüenza. Lo siento, mi señor, dijo en voz baja, me puse nervioso y lo olvidé. Está bien, hazlo de nuevo. Esta vez te vigilaré. Silas no estaba enojado. Simplemente hizo un gesto con la mano, convocando un caldero de repuesto y otro juego completo de ingredientes para pociones. Se negó a creer que alguien pudiera fallar en preparar una poción tan simple y básica como la poción curativa para forúnculos. Pasó otra media hora, y para entonces, todos los demás ya habían terminado de preparar sus pociones. La calidad de las pociones terminadas variaba, pero la mayoría eran pasables. Sin embargo, cuando Silas miró el contenido del caldero de Brog por segunda vez, se encontró con un olor acre y un extraño líquido verde amarillento de composición incierta. Respiró profundamente y preguntó en voz baja y firme: Brog, ¿puedes decirme, qué se supone que es esto? Brog observó la expresión tranquila de su señor y, por alguna razón, sintió una sensación de peligro. Probó cuidadosamente, ¿la poción para curar forúnculos? La comisura de la boca de Silas se crispó. En ese momento, finalmente comprendió la perpetua frustración del profesor Snape. Si uno se encontraba constantemente con estudiantes como este, cualquiera perdería la paciencia. Pero al ver la expresión nerviosa e inquieta de Brog, Silas solo pudo suspirar impotente y agitar la mano. Bueno, ya basta.
Solo recuerda no volver a explotar otro caldero la próxima vez, o tendrás que comprar el tuyo propio. Silas ya se había dado por vencido. Había visto a Brock seguir cada instrucción paso a paso, exactamente como le decían, pero el resultado final fue una olla con un líquido maloliente e inidentificable. Esto solo podía significar una cosa. Su subordinado, su guerrero más fuerte, era un asesino de calderos sin ningún talento para hacer pociones. Lo único que consolaba a Silas era que, aparte de Brock, todos los demás, incluso aquellos con poco talento en pociones, lograban no cometer errores importantes. Sus pociones estaban llenas de impurezas, pero al menos tuvieron éxito. Silas no se sorprendió. Al fin y al cabo, eran adultos. Naturalmente, eran mucho más estables que los estudiantes de primer año en Hogwarts. De un total de 543 estudiantes, más de 300 de las pociones para curar forúnculos producidas eran realmente aptas para su uso. Silas simplemente guardó todas estas pociones en la enfermería para su uso futuro. Y ahora que tenía tantos estudiantes capaces de preparar pociones, Silas pensó que en el futuro nunca más le faltarían. Además de pociones, Silas también era responsable de enseñar transformaciones. En transformaciones no hubo muchos accidentes, pero el talento de cada uno para el tema variaba. Algunas personas demostraron una excelente actitud y lograron completar transformaciones con éxito después de solo unos pocos intentos. Silas también tomó nota de estos individuos y planeó entrenarlos más en transformaciones. El horario del curso intensivo de magia era increíblemente ajustado. 4 clases por la mañana, 4 por la tarde y 2 por la noche. Cada clase duraba 50 minutos, igualando la intensidad del programa de un examen de admisión a la universidad. El objetivo era absorber la mayor cantidad posible de conocimiento mágico en sus mentes en el menor tiempo posible, ayudándoles a mejorar su fuerza lo más rápido posible. Con tantas lecciones, era imposible para Silas asistir a todas las clases, y tampoco quería que su esposa, Arwen, se agotara. Por lo tanto, la mayoría de las veces, sus retratos manejaban la enseñanza. Después de todo, los retratos poseían los mismos recuerdos y conocimientos que los originales. Silas solo supervisaba personalmente las clases que conllevaban mayores riesgos, con el fin de evitar accidentes mágicos. Para sorpresa de Silas, Brock, que no tenía ningún talento para las pociones, resultó tener un talento extraordinario para los encantamientos. En particular, destacó en la magia ofensiva, desempeñándose brillantemente en esa área. Hubo también algunos otros que demostraron un talento excepcional en herbología. Y así, el tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un año y ya era marzo del año 2950. Los estudiantes del curso intensivo de magia finalmente estaban a punto de graduarse. Durante el año pasado, todos ellos habían soportado un régimen de aprendizaje increíblemente intensivo, comprimiendo y alimentándose a la fuerza con el conocimiento del primero al séptimo año en encantamientos, transformaciones, pociones y herbología. Cuando estaban cansados, bebían pociones energéticas o encantamientos animadores para mantenerse alerta. También había agua del lago traída desde Ildorien, la cuna de la humanidad, que podía disipar la fatiga y revitalizar el espíritu. Como resultado, los estudiantes del curso intensivo de magia o bien estudiaban hasta la muerte o bien competían como si sus vidas dependieran de ello. Sin embargo, este tipo de método de apretujamiento resultó muy eficaz. Para entonces, todos los estudiantes habían dominado los hechizos comunes y su habilidad mágica había alcanzado el nivel de un mago común en el mundo mágico. Ahora, bajo la supervisión de Silas y Arwen, los estudiantes estaban realizando sus exámenes de aparición. En la amplia y plana pradera afuera del castillo, Silas agitó su varita y dibujó 2 círculos en el suelo, instruyendo a cada estudiante a aparecerse de un círculo o al otro. Todos quedaron profundamente fascinados por esta magia que permitía viajar instantáneamente, por lo que participaron con entusiasmo en la prueba. Sin embargo, los resultados variaron. Algunos solo perdieron una ceja, un mechón de cabello o una uña. Aquellos que tuvieron peor suerte perdieron un dedo o una oreja. Y en los casos más graves, la mitad del cuerpo de una persona aparecía dentro del círculo objetivo, mientras que la otra mitad permanecía en el lugar original. La horrible visión hizo que los espectadores que estaban alrededor palidecieran. Pensaron que esa persona seguramente estaba a punto de morir. El estudiante desmembrado también estaba aterrorizado y gritaba en pánico. ¡Ah! Me muero. Voy a morir. No quiero morir. Está bien. Está bien. Es solo splinching. No morirás. Silas, con aspecto completamente tranquilo y acostumbrado a la situación, agitó rápidamente su varita.
Un destello de magia fusionó las dos mitades del cuerpo, y realizó un hechizo de curación para reparar el daño. El joven, que momentos antes se había creído condenado, miró su cuerpo restaurado con absoluta alegría y alivio, como si le hubieran dado una segunda vida. Los espectadores también estaban llenos de asombro e incredulidad ante esta escena milagrosa. Aunque su señor les había advertido previamente sobre la posibilidad de la escisión, verlo con sus propios ojos todavía era profundamente impactante. Para la gente común, tal condición habría sido una muerte segura. Sin embargo, bajo el poder de la magia, era solo un problema menor. Este descubrimiento los asombró e inspiró, profundizando su anhelo y reverencia por la magia. Silas entregó al estudiante herido y conmocionado a Arwen para calmarlo y consolarlo, para prevenir un trauma psicológico, mientras él continuaba supervisando el entrenamiento de aparición de los demás. Después de 3 meses de práctica, todos los estudiantes del curso intensivo de magia dominaron con éxito la aparición. Con esto, el curso intensivo de magia concluyó oficialmente. Para cada graduado, Silas hizo arreglos específicos. Bill, que había heredado el oficio de Silas de fabricar varitas, se graduó oficialmente y se convirtió en un fabricante de varitas profesional, responsable de producir varitas para todos. Silas también seleccionó a otro estudiante talentoso y le enseñó el arte de hacer escobas, encargándole la tarea de crear escobas en el futuro. Además de servir como herramientas voladoras para los magos, Silas incluso planeó formar equipos de Quidditch y, tal vez, algún día, celebrar una copa de Quidditch. Al mismo tiempo, eligió a varios estudiantes de último año para establecer un taller de polvo Floo y les asignó la tarea de hacerse cargo de su producción. Además, seleccionó a varios estudiantes talentosos en pociones y herbología para que se quedaran en el castillo para continuar sus estudios, supervisar la producción de pociones y cuidar los jardines de hierbas. Finalmente, de entre los graduados restantes, Silas seleccionó a 100 individuos destacados para formar su cuerpo de aurores. A su cabeza estaba Brog, que actuaba como comandante de las fuerzas especiales de Silas. Se les asignó la tarea de proteger la seguridad de Hogsmeade, Bree e Isengard, manejar incidentes mágicos graves que superaban la capacidad humana común, perseguir y capturar criminales y defenderse de amenazas extranjeras. Con la graduación del programa de entrenamiento mágico acelerado, los participantes abandonaron el castillo y regresaron a sus respectivas ciudades. De repente, Hogsmeade, Bree e Isengard volvieron a estar animados. Todos sabían que las más de 500 personas que habían sido seleccionadas y enviadas al castillo del señor se habían convertido con éxito en magos y permanecieron allí para estudiar magia. Ahora que estas personas habían regresado a casa, todos estaban llenos de anticipación y curiosidad. El primer cambio importante fue la apariencia de los aurores. El cuartel general de aurores se estableció en Hogsmeade, con Brog al frente del cuerpo de aurores, mientras que se fundaron sucursales en Bree e Isengard. Los aurores generalmente no intervenían en los asuntos cotidianos de la gente común, ni estaban bajo la jurisdicción de los alcaldes. Sus principales funciones eran lidiar con los ataques de criaturas oscuras como necrófagos, orcos y troles, así como contener incidentes mágicos y hacer cumplir las leyes sobre crímenes mágicos. Especialmente ahora, con el surgimiento de más de 500 magos, y el potencial de que hubiera aún más en el futuro, Silas no podía garantizar que ninguno de ellos violaría jamás la ley. Después de todo, donde hay armas, hay violencia, y los magos armados con magia y varitas no eran la excepción. Para evitar que tales individuos actuaran imprudentemente, Silas estableció de antemano el cuerpo de aurores, suspendiendo una espada de Damocles sobre la cabeza de cada mago. Además de los aurores, Silas también fundó el Departamento de Transporte Mágico. El Departamento de Transporte fue el principal responsable de construir y mantener la red Floo, producir polvo Floo y regular los trasladores, supervisando esencialmente todos los modos de transporte mágicos. El departamento era pequeño, con solo una docena de miembros, incluidos aquellos que Silas había entrenado personalmente en la fabricación de escobas. Las sedes tanto del Departamento de Transporte Mágico como del Cuerpo de Aurores estaban ubicadas en Hogsmeade, dentro de la misma estructura. Una alta torre negra situada junto al lago Negro. Esta torre se completó en un solo día gracias a los esfuerzos combinados de más de 500 magos. Durante su construcción, pasó completamente desapercibido para los ciudadanos de Hogsmeade, oculto tras capas de encantamientos que lo hacían invisible a los ojos no mágicos. Solo aquellos con habilidades mágicas podían ver este edificio, el más alto de Hogsmeade, elevándose orgullosamente a lo largo de la orilla del lago Negro. Silas nombró a esta torre el Ministerio de Magia, y su diseño interior se inspiró en el Ministerio de Magia de otro mundo mágico.
El primer piso era el gran salón principal, el vestíbulo y área de recepción del ministerio, bordeado de numerosas chimeneas, puntos de entrada vigilados y una gran fuente. En el centro de la fuente se encontraba una estatua de un dragón dorado, con el propio Silas representado en su espalda, luciendo la corona de la sabiduría, una magnífica capa y sosteniendo una varita en alto. La estatua había sido fundida íntegramente en oro donado por los 500 magos, como tributo de gratitud a su señor. El segundo piso albergaba el departamento de aplicación de la ley mágica, incluida la sede de los aurores y la rama judicial. El tercer piso albergaba el departamento de transporte mágico, que supervisaba la oficina de gestión de la red FLU, la oficina reguladora de escobas y la división de control de trasladores. El cuarto piso era el departamento de regulación y control de criaturas mágicas, actualmente enfocado principalmente en la gestión de los dragones en la granja de dragones. El quinto piso albergaba el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, responsable de la comunicación y colaboración con otras naciones y razas, especialmente de fortalecer las alianzas con elfos, enanos, hombres, o Vitsiens para resistir conjuntamente a las fuerzas oscuras de Sauron. El sexto piso era el Departamento de Deportes Mágicos, encargado de organizar ligas de Quidditch y eventos relacionados. El séptimo piso era el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas, responsable de manejar y responder ante desastres mágicos inesperados. El octavo piso servía de sala de tribunales, donde se celebraban los juicios penales. El noveno piso era el Departamento de Misterios, dedicado a realizar investigaciones mágicas, profundizar en la naturaleza de los fenómenos arcanos y realizar experimentos mágicos avanzados. El décimo y último piso de la torre fue reservado por los magos específicamente para Silas, y sirvió como oficina del propio ministro de magia. En la actualidad, todo el Ministerio de Magia, a excepción del Departamento de Aurores y el Departamento de Transporte Mágico, permanece prácticamente vacío. Sin embargo, Silas no tenía prisa. Podía cubrir estas vacantes gradualmente a medida que aumentaba el número de magos y el Ministerio de Magia seguía creciendo y desarrollándose. Mientras tanto, con más de 500 magos regresando a sus respectivos hogares, el Departamento de Transporte Mágico se convirtió en el primero en ponerse a trabajar. Además de fabricar polvo FLU, el personal del departamento viajó a varias regiones para instalar chimeneas especiales para las familias de magos que solicitaron conectarse a la red FLU. Una vez conectados, los magos podían viajar a través de sus chimeneas simplemente comprando polvos FLU. Estos polvos se podían comprar directamente en el Departamento de Transporte Mágico del Ministerio de Magia. Con una moneda de plata se podía comprar una cucharada grande, suficiente para una familia durante un mes entero. Hablando de moneda, las diferentes regiones de la Tierra Media utilizaban cada una sus propios sistemas. La moneda de Gondor se llamaba Castar, también conocida como Canas, un tipo de moneda de plata. También acuñaban monedas de oro llamadas Mirians, así como monedas de latón y cobre. Rohan usaba una moneda similar a la de Gondor, mientras que los elfos y los enanos tenían su propia moneda única. En Eriador, al oeste de las montañas nubladas, el sistema monetario era aún más caótico. Circulaban monedas del sur de Gondor, de los enanos y de los elfos. Incluso en Bree, las monedas antiguas acuñadas en el caído reino de Arnor todavía se utilizaban habitualmente. El valor de estas monedas variaba mucho. Las monedas de plata enanas, por ejemplo, valían mucho más que las monedas de plata normales, a veces incluso superaban el valor de las monedas de oro ordinarias, porque contenían trazas de mitril. Las monedas élficas también eran más valoradas que las de Gondor o Rohan debido a su exquisita artesanía y la alta pureza de la plata. Mientras tanto, las antiguas monedas de Arnor se habían convertido en objetos de colección y ya no podían considerarse moneda estándar. Este caótico sistema monetario circuló por los crecientes territorios de Silas, especialmente después de que Oxmead y Bree prosperaran y los gabinetes evanescentes los conectaran con Isengard, cerca de las fronteras de Rohan y Gondor. Algunos residentes comunes que aún poseían monedas arnorianas desconocían su verdadero valor y las utilizaban en el comercio cotidiano con comerciantes ambulantes, sufriendo grandes pérdidas. Los comerciantes de Gondor y Rohan continuaron usando sus propias monedas, pero los diferentes valores entre regiones complicaron las transacciones. Este problema fue informado a Silas por los dos alcaldes, Luke y Greame. Ante este caos monetario, Silas simplemente ordenó a sus magos establecer bancos y rediseñar y emitir una moneda unificada. Adoptó el sistema monetario del mundo mágico, dividiendo el dinero en galeones, sicles y knuts, o nudillos.
Sin embargo, Silas abandonó deliberadamente los tipos de cambio excesivamente complejos del mundo mágico, como por ejemplo un galeón equivale a 17 sicles y un sicle equivale a 29 knuts, ya que dichas proporciones no eran prácticas para la Tierra Media. Por ejemplo, el tipo de cambio existente en Gondor era una moneda de oro, Miriam, igual 4 monedas de plata, Carnas, una moneda de plata igual 4 shanis, una shanis igual 4 centavos de cobre. Por supuesto, estas monedas tenían un contenido de metal relativamente bajo, de ahí la pequeña diferencia entre valores. Para mayor comodidad y teniendo en cuenta los diversos tipos de cambio de la Tierra Media, Silas finalmente estableció el tipo de cambio unificado como un galeón de oro igual 10 sicles de plata, y un sicle de plata igual 10 knuts de cobre. Estas nuevas monedas mágicas fueron acuñadas utilizando técnicas de forja similares a las de los duendes, lo que las hace exquisitas, ornamentadas y mejoradas mágicamente. Nunca se empañarían, permanecerían eternamente brillantes y podrían reconocerse instantáneamente como moneda extraordinaria. Su distribución comenzó en Hogsmeade, en un edificio de mármol blanco llamado Gringotts. Las monedas mágicas recién emitidas pronto fueron recibidas calurosamente por los ciudadanos de Hogsmeade y Bree por igual. Pronto todos cambiaron sus viejas monedas de oro, plata y bronce por los galeones, sicles y knuts emitidos por Gringotts. El alcalde Luke de Hogsmeade, el alcalde Greame de Bree y Buttercup, propietario de la posada Prancing Pony, estuvieron entre los primeros en depositar sus fortunas en Gringotts, tanto para mostrar su apoyo a su señor como para dar ejemplo a los demás. Los comerciantes itinerantes de otras regiones también aceptaron con entusiasmo la nueva moneda de Gringotts. Los galeones, sicles y knuts eran de una hermosa factura y, sin duda, de gran pureza. Su diseño, intrincado y elegante. Eran tan exquisitos que valía la pena coleccionarlos, y más aún usarlos como moneda práctica. Así, los comerciantes adoptaron rápidamente las monedas mágicas como medio de intercambio común y las llevaron a rincones distantes de la Tierra Media. Poco a poco, la moneda de Gringotts comenzó a circular por todo Eriador, extendiéndose incluso a Gondor y Rohan. Con el tiempo, galeones, sicles y knuts aparecieron incluso dentro de la esfera de influencia de Sauron, en las tierras bárbaras del lejano oriente. El Gringotts de la Tierra Media no tenía trasgos. Estaba dirigido exclusivamente por magos. Aunque relativamente independiente, operaba bajo la supervisión del Ministerio de Magia. La mayoría de los magos fueron asignados a puestos dentro del Ministerio, Gringotts o alguno de los nuevos departamentos. Muchos se convirtieron en aurores, empleados del Departamento de Transporte Mágico o empleados del propio ministerio. Algunos magos excepcionalmente talentosos permanecieron en el castillo de Hogwarts para continuar sus estudios y se convirtieron en fabricantes de varitas, maestros de pociones, herbolarios o artesanos de escobas. El resto regresó a sus respectivos hogares, difundiendo magia y progreso por los territorios de Silas. Entre ellos se encontraba una mujer llamada Rosa, experta en hilar y tejer. Arwen le había enseñado personalmente técnicas mágicas de tejido. Tras regresar a Hogsmeade, Rose abrió la tienda de túnicas de Madame Rose, especializada en la creación de exquisitas telas y prendas tejidas con magia. Sus diseños, influenciados por su maestra Arwen, poseían una inconfundible gracia élfica. Fluidos, elegantes y llenos de una suave luminosidad. Además de la ropa común, Madame Rose también adquiría seda de araña hilada a partir de arañas gigantes y la utilizaba para confeccionar lujosas túnicas y vestidos. Aunque estas prendas eran caras, se volvieron inmensamente populares entre los ricos. Pronto, sus túnicas se exportaron a Rohan y Gondor, donde eran apreciadas tanto por nobles como por altos funcionarios. Después de todo, ¿quién podría resistirse a prendas que fueran suaves, cómodas, casi indestructibles e impresionantemente hermosas? A medida que las habilidades mágicas de Madame Rose crecieron, incluso obtuvo pieles de dragón de los almacenes del castillo y las usó para crear ropa encantada con resistencia a la magia, capaz de soportar hechizos ordinarios. Sus creaciones le valieron fama en todo el país y llegó a ser conocida como maestra sastre de prendas mágicas. Mientras tanto, Barliman Buttercup, el dueño de la posada Prancing Pony, regresó de sus estudios en el castillo para reanudar la gestión de su posada. Durante su estancia en Hogwarts, recibió inspiración de Silas y finalmente perfeccionó la receta de la cerveza de mantequilla después de un año de experimentación. La bebida se convirtió rápidamente en la bebida más popular servida en el Prancing Pony Inn. Su sabor recordaba al de un cremoso caramelo de mantequilla, pero más ligero y suave, con un ligero toque de alcohol. Aunque se llamaba cerveza, en realidad era una bebida dulce y mágica, apta para todas las edades.
La popularidad de la cerveza de mantequilla pronto se extendió más allá de Bree y Oxmeade, llegando a la comarca, el Valle de los Caídos e incluso Gondor, convirtiéndose en una de las bebidas más famosas de la Tierra Media. Alentado por este éxito, Butterbloem experimentó más y creó Flame Whiskey, un poderoso licor mágico que enviaba una sensación de ardor a través de la garganta y el cuerpo, disipando el frío y el miedo, reforzando el coraje y consolando a aquellos que estaban tristes o afligidos. Este whisky de llama se convirtió en el favorito entre los enanos y las tribus del norte, que lo compraron en grandes cantidades y lo pagaron con montones de oro. En poco tiempo, el señor Butterbloem había amasado una fortuna y se convirtió en el hombre más rico de Bree. Sin detenerse allí, continuó elaborando otras bebidas mágicas. Butter que hizo reír a la gente sin control. Butter Plus que llenó a los bebedores de un vigor repentino y agua con burbujas que hacía que la gente tuviera hipo y expulsara pequeñas burbujas flotantes. Pero la bebida que lo hacía sentir más orgulloso era su obra maestra, el brebaje de sangre de dragón. Como su nombre lo indica, se elabora utilizando un poco de sangre de dragón real. Debido a que los ingredientes eran tan raros, su producción era extremadamente limitada y solo un puñado de personas lo habían probado. La bebida se convirtió en la favorita personal de Silas y se servía exclusivamente en los banquetes en el castillo de Hogwarts. Este brebaje de sangre de dragón poseía potentes efectos mágicos que mejoraban tanto la fuerza física como el poder mágico y era considerado uno de los mayores logros de Barlimin. Más allá de Madame Rose y el señor Barlimin, otros magos también siguieron sus propios caminos de innovación. Bajo la guía de Silas, varios magos inventivos combinaron la magia con la artesanía para crear todo tipo de dulces mágicos, reproduciendo con éxito delicias como las grajeas de todos los sabores de Bertie Bott, las ranas de chocolate, el chicle explosivo y los caramelos de miel Butzbere. Con la producción de escobas voladoras, pronto se volvió común ver gente volando por los cielos de Bree, Oxmeade e Isengard, provocando expresiones de asombro y envidia de quienes observaban desde abajo. 10 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, llevando al mundo al año 2960 de la Tercera Era. En el 70º cumpleaños de su viejo amigo Bilbo, Silas le regaló una vez más una botella del elixir de la inmortalidad como celebración. Gracias al elixir, la apariencia de Bilbo apenas había cambiado. Solo la sabiduría y los años se reflejaban débilmente en sus ojos. Pasó la mayor parte de su tiempo en la comarca, viviendo una vida alegre y pacífica, preparando su desayuno, segundo desayuno, té de la mañana, almuerzo, té de la tarde, cena y merienda de medianoche cada día. En sus horas libres, disfrutaba sentarse en su pequeño jardín, tomando el sol, fumando su pipa y leyendo las noticias del día. De vez en cuando, Bilbo viajaba al castillo de Hogwarts a través de la Red Floo. Cada vez que llegaba, Silas y Arwen lo invitaban cálidamente a quedarse por un tiempo en el castillo. Un día, Silas le preguntó medio en broma: «Bilbo, ¿alguna vez has pensado en convertirte en mago?» Pero Bilbo simplemente sonrió, sacudió la cabeza y declinó. Después de todo, era un hobbit que se conformaba fácilmente. Aunque poseía la chispa aventurera del linaje Tut, también poseía el corazón afable y firme de la familia Bolsón. Estaba perfectamente satisfecho con su vida tranquila y sencilla. Aunque admiraba la magia y la encontraba maravillosa, no sentía un deseo ardiente de ejercerla. Silas respetó la elección de Bilbo y, en verdad, lo admiró aún más por ello. En Bilbo, vio la esencia más pura del corazón de un hobbit, simple, incorrupto y profundamente amable. Este era el mismo hobbit que una vez había renunciado voluntariamente al anillo único, algo a lo que ni siquiera los Maiar pudieron resistirse. Y ahora, ante la tentación de la magia, Bilbo se había alejado una vez más sin dudarlo. No era de extrañar, pensó Silas, que Bilbo estuviera destinado a desempeñar un papel central en el destino de la Tierra Media. A lo largo de estos 10 años, los 500 magos originales encontraron su propio camino y crecieron en direcciones diferentes. La mayoría eran ahora adultos maduros y muchos habían formado familias. Algunos se habían casado con otros brujos o magos, mientras que otros habían elegido esposas comunes y corrientes. Sin embargo, para sorpresa y deleite de todos, sus hijos nacieron con habilidades mágicas, independientemente de si uno o ambos padres eran mágicos. Alentados por su señor, casi todas las familias mágicas tuvieron al menos 3 hijos, lo que aseguró la continuidad de sus linajes mágicos. Además, durante esta década, Silas llevó a cabo otra gran selección, eligiendo a otros 500 individuos para someterse a la fusión de linaje, transformándolos exitosamente también en magos. Así, sus territorios ahora albergaban casi 3000 magos en total, una próspera civilización mágica bajo su gobierno.
Pero lo que más sorprendió y deleitó a Silas llegó una mañana cuando Arwen colocó suavemente una mano sobre su abdomen. Sus ojos brillaban de silenciosa alegría. Su sonrisa era radiante mientras decía suavemente: Silas, felicidades. Vas a ser padre. 7. 317. Pregnancy. ¿En serio? Los ojos de Silas se abrieron con incredulidad, su expresión más brillante y animada que nunca. Arwen irradiaba una suave calidez mientras asentía, sonriendo tan tiernamente que suavizó el aire a su alrededor. Ya ha pasado un mes, dijo con una leve risa. Me di cuenta ayer. Al escuchar sus palabras, Silas se llenó de asombro y alegría. Colocó suavemente una mano sobre el vientre aún plano de su esposa y extendió su magia para percibir su interior. Un pulso de vida débil y frágil respondió, débil pero inconfundiblemente allí. Abrumado, Silas esbozó una amplia y tonta sonrisa y gritó extasiado: Voy a ser padre. Voy a ser padre. Él levantó a Arwen en sus brazos, haciéndola girar varias veces con gran excitación, pero sosteniéndola con tanto cuidado como si estuviera hecha de cristal. Voy a ser padre. Repetía, casi cantándolo. Al ver a su marido sonreír como un tonto, Arwen se limitó a sonreír y envolvió sus brazos amorosamente alrededor de su cuello, dejándolo liberar su felicidad. Cuando su entusiasmo finalmente se calmó, Silas se dio cuenta de la brusquedad con la que había actuado. Su actitud cambió al instante. Ahora la miraba como si fuera un tesoro invaluable. Rápidamente la ayudó a sentarse, murmurando para sí mismo: No, ahora estás embarazada. Debes descansar. Todo lo demás puede esperar, estaré a tu lado en todo momento. Informaremos a Lord Elrond y Lady Galadriel de inmediato. Y llamaré a algunos cuidadores. Elendil es buena con las pociones, y la magia médica de Amanda es inigualable. Sí, llámalos a ambos al castillo. Al escuchar a su marido divagando sin parar, Arwen no pudo evitar reír suavemente. Silas, dijo con cariño, solo estoy embarazada, no soy de cristal. No te preocupes tanto. Cuando mi madre me esperaba, incluso cruzó las montañas nubladas para visitar a mis abuelos en Lothlórien. Le llevó un buen rato calmarlo, y solo entonces Silas aceptó de mala gana no convocar a un séquito completo de cuidadores. Aún así, decidió dejar de lado la mayoría de sus asuntos por el momento y dedicarse por completo a cuidarla. Aún así, envió un mensaje a Amanda, la más hábil en magia médica, y a Elendil, la mayor experta en hacer pociones, invitándolas a ambas al castillo por si acaso. Amanda y Elendil estuvieron entre los primeros estudiantes de la Academia de Magia Acelerada de Silas. Amanda había demostrado un talento extraordinario en magia curativa, y en la década transcurrida desde su graduación, no solo había dominado innumerables hechizos médicos, sino que también, gracias a la introducción de Arwen, había ido a estudiar con Lord Elrond, el mayor sanador de toda la Tierra Media. Sus habilidades ahora eran tan refinadas que incluso el propio Elrond la elogiaba. Silas a menudo admitía que ni siquiera él podía igualar a Amanda en experiencia médica. Elendil, por otro lado, poseía un talento incomparable para las pociones. Tras graduarse, permaneció en el castillo, continuando sus estudios bajo la tutela personal de Silas, con la ayuda de las notas de pociones que le había transmitido el profesor Snape. Su progreso había sido asombroso. Ahora estaba a un paso de obtener el título de maestro de pociones, pues la maestría requería no solo la elaboración perfecta de pociones avanzadas, sino también la creación o mejora de las propias. Elendil ya había producido brebajes de calidad impecable e incluso había replicado con éxito a Felix Felicis, el legendario Liquid Luck. Ahora estaba trabajando en la invención de una nueva poción inspirada en la poción Ent, con el objetivo de fusionar sus efectos vigorizantes con una mejora mágica sostenida, un descubrimiento que podría ganarle su título en poco tiempo. Después de mandar a buscar a Amanda y Elendil, Silas también compartió la alegre noticia del embarazo de Arwen con Lord Elrond en Rivendell, y con Lord Celeborn y Lady Galadriel en Lothlórien. Al escuchar la noticia, Elrond viajó inmediatamente al castillo de Hogwarts a través del armario evanescente. No mucho después, Galadriel y Celeborn también llegaron. Como el mayor sanador de la Tierra Media, Elrond examinó personalmente a su hija. Como padre y sanador, estaba lleno de profunda emoción, de alegría mezclada con preocupación. Sin embargo, después de completar su examen, su expresión preocupada se transformó en una sonrisa. Volviéndose hacia su ansioso yerno, Elrond dijo cálidamente: Arwen tiene una salud excelente y los niños también están bien. No tienes por qué preocuparte demasiado. ¡Qué maravilla!, exclamó Silas con alivio, y luego se quedó paralizado a media frase. Abrió los ojos de par en par. Espera, ¿dijiste niños? Arwen parpadeó sobresaltada. Padre, ¿te refieres?
Elrond rió suavemente y asintió. Has oído bien. Arwen está embarazada de gemelos. Aún es pronto, así que aún no es evidente. Una Silas se quedó sin palabras por un momento y luego estalló en una risa encantada. ¿Gemelos? Repitió con incredulidad. Ja. Una bendición doble. Al reflexionar sobre ello, todo cobraba sentido. La casa de Elrond tenía, en efecto, una larga historia de gemelos. Elrond mismo y su hermano Elros, el primer rey de Númenor, habían sido gemelos. También lo eran los hermanos mayores de Arwen, Elladan y Elrohir. Y ahora Arwen también estaba embarazada de gemelos. Silas no pudo evitar reírse otra vez. Los genes familiares son realmente fuertes. La expresión de Elrond se volvió solemne cuando se volvió hacia Silas y dijo con gravedad. Los elfos tardan mucho más en tener hijos que los humanos, hasta 3 años en algunos casos. Durante este tiempo, el niño recurre constantemente a la fuerza de la madre, tanto física como mágica. Con gemelos, la carga será aún mayor. El cuerpo de Arwen se debilitará por la tensión, por lo que es fundamental que todo salga bien durante el embarazo. Su nutrición y reservas mágicas deben mantenerse cuidadosamente. Cuando regrese a Rivendell, prepararé pociones especiales diseñadas para madres elfas. Cuando Arwen alcance las etapas finales, debes asegurarte de que las tome con regularidad. Silas asintió con seriedad, su tono era firme y serio. Entiendo. Seguiré tus instrucciones al pie de la letra. En ese momento, Lady Galadriel, que había llegado silenciosamente junto a ellos, habló con su voz tranquila y etérea. Ambos son padres primerizos y tienen poca experiencia. Me quedaré aquí en el castillo hasta que Arwen dé a luz sana y salva. Al escuchar esas palabras, tanto Elrond como Silas sonrieron con alivio y gratitud. Gracias, Lady Galadriel, dijo Elrond con sinceridad. Pero Galadriel simplemente negó con la cabeza, su figura alta y elegante envolvió a su nieta de manera protectora mientras respondía. No hay necesidad de agradecimientos. Arwen es mi nieta. Como Celebrian ya no está aquí para cuidarla, es mi deber hacerlo. De hecho, tanto Silas como Arwen eran nuevos en la experiencia de la paternidad. Silas, un huérfano, no tenía familia propia que lo guiara, y la madre de Arwen, Celebrian, hacía mucho tiempo que había navegado a través del mar hacia el reino bendecido. Así, Galadriel, como abuela de Arwen, naturalmente asumió la tarea de actuar en lugar de su hija, supervisando el embarazo con el cuidado y la sabiduría de una anciana. Permaneció en el castillo de Hogwarts, atendiendo personalmente las necesidades diarias de Arwen y garantizando su seguridad. Lord Celeborn, después de confirmar el bienestar de su nieta, regresó a Lothlórien para supervisar los asuntos del reino, aunque con frecuencia enviaba carretas llenas de comida élfica y nutrientes raros del bosque dorado para apoyar la salud de Arwen. Con Galadriel a su lado, Elrond pudo finalmente regresar a Rivendell con tranquilidad. Allí, comenzó a elaborar tónicos élficos especializados y pociones restauradoras, entregándolos regularmente al castillo mientras revisaba el estado de su hija en cada visita. Los hermanos de Arwen, Elladan y Elrohir, interrumpieron sus viajes en el momento en que escucharon la noticia y se apresuraron al castillo para ver a su hermana. Mientras tanto, amigos como Bilbo y Gandalf también enviaron sus bendiciones, algunos en persona, otros mediante regalos encantados y mensajes de felicitación. Cuando la noticia del embarazo de la dama se extendió por todo el reino, una alegre celebración estalló en todas las tierras bajo el gobierno de Silas. Los habitantes del territorio decoraron el castillo con faroles, cintas y estandartes coloridos, celebrando la tan esperada llegada de un heredero. Los magos de Bree, Oxmeade e Isengard levantaron sus varitas hacia el cielo nocturno, liberando brillantes fuegos artificiales mágicos que florecieron en estrellas, dragones y fénix en lo alto. Durante un tiempo, Bree, Oxmeade e Isengard estuvieron llenos de actividad. Dentro de las altas terrazas del castillo, Galadriel y Arwen estaban sentados juntos sobre una plataforma tejida alrededor del tronco de un alto árbol mayor. Una suave brisa susurraba entre las hojas doradas sobre ellos, dispersando la luz del sol como brasas flotantes. El resplandor rojizo y dorado del sol poniente bañaba las murallas del castillo con un resplandor cálido y sereno, mientras brillantes estallidos de mágicos fuegos artificiales iluminaban el cielo de la ciudad. Mientras observaba la luz bailar a través de las nubes, Galadriel se volvió hacia su nieta con una suave sonrisa. Arwen, dijo en voz baja, con un suave afecto, parece que te va muy bien aquí. Eso me tranquiliza. Creo que tu madre, Celebrian, estaría muy feliz por ti. Arwen se apoyó en el hombro de su abuela, su sonrisa tan pura y radiante como la luz de la luna. No te preocupes por mí, abuela, respondió con cariño. Silas me trata de maravilla. Soy muy feliz aquí.
Mientras hablaba, su mano se deslizó inconscientemente hacia su abdomen y sus ojos se suavizaron con calidez maternal. Y ahora estoy gestando a nuestros hijos. Seré una buena madre. Les daré todo el amor y la protección que pueda. A medida que los días se convirtieron en meses, el vientre, una vez plano, de Arwen comenzó a curvarse lentamente. Silas, sin embargo, se ponía más nervioso con cada semana que pasaba. La rondaba constantemente, cuidadoso, protector, casi paranoico, como si estuviera hecha de cristal. Apenas dormía, revisaba constantemente las protecciones alrededor de su habitación, preparaba personalmente su comida y sus pociones y se negaba a dejarla levantar siquiera una taza de té. Al ver a su esposo en ese estado, Arwen solo pudo reír con impotencia. A menudo tenía que extender la mano, tomarla y tranquilizarlo con dulzura, intentando calmarlo. Incluso Galadriel, entre divertida y exasperada, finalmente intervino con su característica autoridad tranquila. Colocando una mano firme sobre el hombro de Silas, dijo: «Ya basta, querida. Te estás volviendo loca, y a ella también. Ve a ocuparte de tus deberes. Arwen no está sola aquí». Bajo la inquebrantable voluntad de la señora de Lorien, Silas no tuvo más remedio que obedecer. Sabía que ella tenía razón. Sus nervios estaban más tensos que la cuerda de un arco. Con cierta reticencia, volvió a centrarse en cuestiones de gobierno, aunque todavía se aseguró de visitar a su esposa varias veces al día. Durante la última década, su reino había florecido más allá de lo imaginable. El número de magos en sus tierras había alcanzado casi los 3000. Estos magos vivían en Bree, Oxmeade e Isengard, los tres grandes centros de su dominio, y con su creciente población, se había formado naturalmente un mercado mágico. El mercado estaba en Oxmeade, la más grande y próspera de las tres ciudades, y pronto se expandió a una calle entera llena de tiendas mágicas. Silas llamó a esta calle Callejón Diagon. Estaba lleno de vida. Tiendas de varitas, boutiques de túnicas, librerías, bazares de buros, boticarios de pociones, artesanos de escobas y distribuidores de polvos flu, todos brillando con signos y runas. En el extremo más oriental de la calle se encontraba el banco mágico Gringotts, ahora el corazón financiero de sus territorios. Gringotts tenía dos entradas, una que daba a la calle principal de Oxmeade, accesible a la gente común que venía a intercambiar o depositar galeones, sicles y knuts, y otra entrada oculta que conducía directamente al callejón Diagon, reservada solo para magos. Dos en el extremo occidental de la calle se alzaba la torre del Ministerio de Magia, cuya aguja de piedra negra brillaba contra el horizonte de las montañas. El callejón Diagon rebosaba de vida. Magos y brujas se movían afanosamente por las calles adoquinadas, con sus túnicas ondeando como estandartes. Enanos y elfos se mezclaban entre ellos, regateando y comerciando con voces alegres. Gracias a los incansables esfuerzos del Departamento de Transporte Mágico, se habían instalado innumerables chimeneas de la red Flu no solo en los territorios de Silas, sino en gran parte de la Tierra Media. El polvo Flu, que se vendía a un chico de plata la cucharada, se había convertido en un producto básico del hogar. Una cucharada bastaba para que una familia promedio viviera un mes. Ahora, incluso las familias de elfos, enanos y humanos de tierras lejanas contrataron a encantadores entrenados por el ministerio para conectar sus chimeneas a la red Flu, difundiendo esta maravilla de conveniencia por todas partes. Las calles del callejón Diagon estaban llenas de sonido y movimiento. Vendedores gritando sobre sus productos, aprendices regateando y el aleteo de cientos de búhos en el cielo. Los búhos se habían convertido en las mascotas favoritas y mensajeros de los magos, gracias a la influencia de Silas, y ahora casi todos los hogares poseían al menos uno. Los niños, riendo y gritando, montaban pequeñas escobas de juguete entre las piernas de los transeúntes, provocando que la gente se agachara y se dispersara mientras otros estallaban en carcajadas. Era un lugar de magia y alegría, reflejo de la prosperidad y la paz que Silas había soñado durante mucho tiempo. Los años transcurrieron. La primera generación de estudiantes del curso de magia acelerada de Silas ya había crecido hacía mucho tiempo, y muchos de ellos ahora estaban criando a sus propios hijos. Los mayores de estos jóvenes magos cumplían ahora 10 años. Y, siguiendo la tradición del mundo mágico que Silas una vez conoció, aquellos que alcanzaran los 11 años pronto recibirían cartas de aceptación para el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Silas sabía, sin embargo, que la educación mágica de la nueva generación no podía dejarse al azar. Aunque sus padres eran hábiles, cada mago sobresalía en diferentes disciplinas.
Sin estructura, el aprendizaje de sus hijos estaría fragmentado. Entonces Silas tomó su decisión. Establecería formalmente Hogwarts como una institución adecuada, una escuela digna de nutrir a la próxima era de magos. Y cuando llegara el momento, cada joven mago y bruja, al cumplir su 11º cumpleaños, recibiría una carta sellada con el escudo del castillo de Hogwarts. A diferencia de los programas de magia acelerada anteriores, este nuevo sistema seguiría un plan de estudios gradual y estructurado de 7 años. Los estudiantes comenzarían con cursos básicos y avanzarían paso a paso, dominando aspectos cada vez más profundos de la magia. Fue, por fin, el verdadero renacimiento del Colegio Hogwarts de magia y hechicería tal como estaba destinado a ser. Al año siguiente, la primera generación de jóvenes magos alcanzaría la edad adecuada para ser admitidos. Aunque el personal del Ministerio de Magia podía encargarse del recuento y registro de los estudiantes elegibles, Silas creía que sería mucho mejor crear el bolígrafo de aceptación y el libro de admisión, tal como los que alguna vez poseía el Hogwarts original. Estos dos artefactos encantados identificarían y registrarían automáticamente a cada niño nacido con potencial mágico, garantizando que nadie con el don pasara desapercibido y simplificando enormemente el proceso posterior de envío de cartas de admisión. La pluma de la aceptación era una pluma mágica que podía detectar a niños con talento mágico latente en toda la Tierra. Cuando un niño mostraba por primera vez signos de magia incontrolada o espontánea, tal vez levitando un juguete con ira o invocando luz en una habitación oscura, la pluma saltaba de su tintero plateado e inscribía el nombre, la edad y el lugar de nacimiento del niño en el libro de admisión. Sin embargo, el libro de admisión no aceptaba simplemente todos los nombres escritos por la pluma. Era, en cierto sentido, consciente, capaz de juzgar. Solo cuando la evidencia de una verdadera habilidad mágica era clara y consistente, aprobaba el nombre y permitía su permanencia. Si, por ejemplo, un niño que alguna vez mostró magia luego perdió sus habilidades, como aquellos pocos desafortunados que se convirtieron en Squibs, el libro borraría silenciosamente sus nombres, asegurando que Hogwarts nunca enviara por error una invitación a alguien sin magia. Para Silas, crear estos dos artefactos no fue particularmente difícil con su actual dominio mágico. El verdadero desafío residía en determinar el rango de detección. Las ciudades de Hogsmeade y Bree estaban relativamente cerca del castillo de Hogwarts, pero Isengard se encontraba a miles de kilómetros al sur. Para permitir que la pluma y el libro cubrieran distancias tan vastas, esencialmente todo el continente occidental más allá de las montañas nubladas, se necesitaría una enorme cantidad de poder. Otra pregunta pesaba en la mente de Silas. ¿Debería Hogwarts admitir solo a los jóvenes magos de sus propias tierras, humanos nacidos bajo su gobierno, o debería abrir sus puertas a los elfos, enanos y otras razas mágicas también? Los elfos, en particular, planteaban un problema singular. Su crecimiento fue profundamente diferente al de los humanos. Los niños elfos podían hablar, caminar e incluso bailar al año de nacer, pero su desarrollo físico se ralentizaba drásticamente después. Cuando los niños humanos ya eran adultos, los niños elfos de la misma edad parecían no tener más de 6 o 7 años. Un elfo no alcanzaba su forma física definitiva hasta alrededor de los 50 años, y la madurez plena, tanto mental como espiritual, llegaba solo después de un siglo. Para algunos elfos nobles, incluso más tiempo. Silas recordó haber visto niños elfos en Rivendell y Lothlórien que parecían tener apenas 8 años pero que, en realidad, eran décadas mayores que él. Teniendo en cuenta estas diferencias, Silas decidió que la inclusión dependería del consentimiento mutuo. Envió un mensaje a Lady Galadriel y Lord Elrond, pidiendo sus opiniones. Si los elfos estuvieran dispuestos a dejar que sus crías asistieran al castillo de Hogwarts, los recibiría con los brazos abiertos. Pero si preferían su estilo de vida tradicional y aislado, no los presionaría. En ese caso, simplemente limitaría el rango de detección de la pluma de aceptación a sus propios territorios, Bree, Hogsmeade e Isengard, y tal vez más tarde crearía una pluma y un libro adicionales específicamente para la región sur. De esa manera, la pluma de aceptación en Isengard podría monitorear a los niños mágicos de las tierras del sur, mientras que la de Hogwarts supervisaría los territorios del norte. Tanto Galadriel como Elrond apoyaron plenamente el plan de Silas de abrir una escuela de magia y dar la bienvenida a jóvenes estudiantes para estudiar el arte de la hechicería. Incluso propusieron que a los niños elfos también se les permitiera asistir al castillo de Hogwarts. Aunque los elfos eran una raza mágica por naturaleza, sus dones se manifestaban de forma distinta a los de los magos.
En lugar de lanzar hechizos activamente, la magia élfica se inclinaba hacia una especie de comunión intuitiva con el mundo, una integración implícita con la naturaleza. Podían manipular fuerzas naturales, bendecir objetos con encantamientos y comunicarse a través del pensamiento y el espíritu. Solo los altos elfos, como Galadriel y Elrond, conservaron la capacidad de realizar hechizos estructurados y de alto orden similares a la hechicería. La mayoría de los elfos confiaban en su gracia innata, su físico formidable y siglos de disciplina en el manejo de la espada y el arco, apoyados por armas imbuidas de encantamientos sagrados. En verdad, la magia élfica se parecía a la magia antigua del mundo mágico. Profunda, primordial y gobernada por encantamientos largos y complejos. Una varita, sin embargo, actuaba como un conducto, un estabilizador que podía canalizar y refinar la esencia mágica innata de uno en efectos claros y repetibles a través de palabras y gestos. Este principio también se aplica a los elfos. Arwen, Elladan, Elrohir, Legolas y otros poseen varitas hechas por Silas. Fortalecidos por estos instrumentos, su habilidad mágica superó con creces la de los elfos comunes, con hechizos precisos y potentes. En los últimos años, a medida que las tiendas de varitas florecían en el callejón Diagon, cada vez más elfos llegaban a Hogsmeade, ansiosos por comprar una de estas preciadas herramientas, a menudo pagando con bolsas de monedas de mitril o piedras preciosas raras. También compraban libros de hechizos básicos en las librerías de magia y los estudiaban con silenciosa diligencia. Aunque estos libros contenían solo encantamientos elementales y omitían cualquier magia ofensiva, los elfos todavía los consideraban tesoros, puertas de acceso a un poder que llevaba mucho tiempo latente dentro de su raza. Con el tiempo, una visión intrigante comenzó a surgir entre las comunidades élficas. Elfos empuñando una varita delgada en una mano y una elegante hoja curva en la otra, símbolos de una nueva unión entre la espada y el hechizo. Sin embargo, al carecer de una educación mágica formal, solo podían aprender por sí mismos los hechizos más sencillos. Su conocimiento era fragmentario, pero su perspicacia natural les permitía perfeccionar incluso los encantamientos más básicos hasta niveles extraordinarios. Por ejemplo, el hechizo Lumos, originalmente solo un hechizo para la iluminación, se convirtió en algo mucho más grande en manos de los elfos. Gracias a su voluntad reverente y afinidad por la luz, la desarrollaron hasta convertirla en un hechizo que emitía luz sagrada, un resplandor que purificaba la corrupción y desterraba la oscuridad. Incluso Silas se quedó atónito al presenciarlo, y de inmediato registró este hechizo mejorado en el plan de estudios de Hogwarts como Lumos Santa, la variante de luz sagrada del encantamiento Lumos. Después de recibir la aprobación de Galadriel y Elrond, Silas comenzó a preparar la creación de la pluma de aceptación y el libro de admisión. Esta vez, sin embargo, el alcance mágico tendría que extenderse mucho más allá de su propio dominio, no solo abarcando Hogsmeade, Bree e Isengard, sino también cruzando las montañas nubladas para incluir Rivendell y Lothlórien. En el otro mundo, la pluma y el libro originales de Hogwarts solo habían necesitado cubrir las Islas Británicas, una tierra modesta comparada con la inmensidad de la Tierra Media. Pero las ambiciones de Silas eran mucho más grandiosas. Su intención era crear una pluma y un libro que pudieran detectar el potencial mágico en todo el continente de la Tierra Media. Un artefacto así sería un milagro incluso entre reliquias divinas. La dificultad es inmensa y la energía mágica requerida, asombrosa. Para empoderarlo, Silas tomó una decisión dolorosa. Arrancó una sola pluma de cola de fénix de sus propias alas para que sirviera como corazón de la pluma de la aceptación. Para el libro de admisión, seleccionó la piel de un dragón de hielo, tomada de las escamas de su corazón, el material más duro y duradero conocido en el mundo. Pasó medio año hasta que la obra estuvo terminada. Sobre el banco de trabajo de Silas yacía una magnífica pluma, cuyo penacho rojo dorado brillaba con fuego vivo, y junto a ella, un enorme tomo encuadernado en piel de dragón negra, con su cubierta veteada por una tenue luz azul helada. Cuando llegó el día de la activación, Silas, Galadriel, Elrond y Gandalf se reunieron en el gran salón del castillo de Hogwarts. Silas levantó su varita y comenzó a canalizar magia pura hacia los dos artefactos, recitando un largo encantamiento que resonó en la cámara como un trueno. La pluma de fénix y el tomo de piel de dragón se elevaron en el aire, brillando ferozmente mientras bebían su poder. Sintiendo su agotamiento, los tres señores elfos dieron un paso adelante. Sus tres anillos de poder, Nenya, Vilia y Narya, cobraron vida y vertieron torrentes de energía radiante en los artefactos. La pluma y el libro palpitaban de vida, absorbiendo el poder combinado del mago y el elfo por igual, su aura se expandía más allá de la cámara como un latido de corazón viviente. Una ola silenciosa de fuerza se extendió hacia afuera, invisible, intangible y, sin embargo, enorme.
se extendió por el castillo, por el valle, a través de Oxmeade y más allá de Bree, hasta cubrir todo Eriador. Aún así, la ola no se detuvo. Continuó expandiéndose, atravesando montañas, ríos y bosques, extendiéndose cada vez más hacia afuera. Finalmente, la fuerza en expansión alcanzó las montañas nubladas al este, envolviendo las tierras de Rivendell. Al sur, se expandió sobre Enedwaite, la extensa región bajo Eriador. Aún así, el poder invisible no se detuvo. Ignoró todo obstáculo, atravesando los imponentes acantilados de las montañas nubladas como si fueran aire. La ola de magia continuó extendiéndose hacia el este, cubriendo Lothlórien, el bosque negro, Erebor y la montaña solitaria, las colinas de hierro e incluso la lejana región de Doruinion, a orillas del mar de Run. Hacia el sur, pasó por Isengard, Rohan y Gondor, antes de tocar los límites de Mordor, Arad y Kand. En Barad-dûr, el señor oscuro Sauron se despertó de repente. Su gran ojo se abrió de par en par, mirando hacia el oeste, como si buscara el origen de aquella misteriosa oleada que rozaba su reino. Finalmente, después de cubrir casi todo el continente de la Tierra Media, el poder invisible lentamente llegó a su fin. Dentro del castillo Hogwarts, Silas bajó su varita, jadeando pesadamente, con el rostro pálido por el cansancio. A su lado, Galadriel, Elrond y Gandalf también dejaron de canalizar la magia de los tres anillos élficos, y su brillo luminoso se desvaneció gradualmente. Extender el alcance de la pluma de aceptación y el libro de admisión para abarcar toda la Tierra Media fue una hazaña inimaginable. La magia de Silas por sí sola jamás lo habría logrado. Solo con la ayuda de estos tres poderosos seres y el poder divino de sus anillos, fue posible. Ahora, su esfuerzo fue recompensado. Hogwarts había obtenido otro artefacto de extraordinario poder. La pluma y el libro flotaban suavemente en el aire, latiendo con una luz brillante. Sus auras se entrelazaban y resonaban, liberando constantes oleadas de magia viviente que llenaban la cámara. Entonces, como si percibiera una llamada, el libro de admisión se abrió con un crujido y sus páginas brillaron débilmente. La pluma de la aceptación giró con gracia en el aire y aterrizó sobre la página abierta. Sin una gota de tinta, comenzó a escribir velozmente sobre el pergamino con brillantes letras verde esmeralda. Uno a uno, nombres, fechas de nacimiento y lugares de origen aparecieron, limpios y precisos, llenando la página con una escritura elegante. Silas dio un paso al frente, con los ojos abiertos por el asombro. El libro registraba jóvenes magos de Oxmeade, Bree e Isengard, así como niños elfos de Rivendell, Lothlórien, el Bosque Negro, Lindon e incluso la lejana Doruinion, muy al este. Entre los nombres, Silas notó uno que lo hizo detenerse. Grim Beorn, el hijo menor de Beorn el Cambiapieles, de la casa de Beorn en el valle de Anduin. Al parecer, este niño había heredado el extraordinario don de su padre. Poseía la rara naturaleza mágica de un cambiaformas, un talento profundamente ligado a la magia salvaje de la tierra. Según el libro, Grim Beorn había nacido en 2950, por lo que tenía 10 años, precisamente la edad adecuada para estar entre la primera generación de estudiantes del recién fundado Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La pluma de la aceptación seguía deslizándose por las páginas, inscribiendo incansablemente nombre tras nombre. Registraba a cada persona de la Tierra Media que albergaba incluso una chispa de potencial mágico. Había niños desde recién nacidos hasta adolescentes, e incluso adultos. Para sorpresa de Silas, el libro también enumeraba los nombres de Galadriel, Elrond y Gandalf, todos brillando intensamente en la página. Sin embargo, un nombre se destacó. Cerca del final de una página recién llenada, débil y borroso, apareció el nombre Sauron. 5. A diferencia de los demás, su nombre no desprendía ningún brillo. 2. La pluma de aceptación parecía reconocer a todos aquellos que poseían incluso un rastro de magia, registrando cada nombre que detectaba en el libro de admisión. Sin embargo, el libro de admisión era mucho más estricto. Borraba de inmediato los nombres de quienes superaban la edad de matriculación y luego reclasificaba los nombres restantes, organizándolos cuidadosamente según el año de admisión. La primera página mostraba la lista de nuevos estudiantes que se inscribirían en septiembre del año 2961. Entre ellos no solo había jóvenes magos de las propias tierras de Silas, sino también niños elfos, Dúnedain, e incluso cambiapieles, en total casi un centenar de estudiantes. Hablando de los Dúnedain, esta orgullosa raza descendiente de los Númenóreanos poseía una longevidad notable, viviendo más de 3 veces la esperanza de vida de los hombres comunes, y también llevaban dentro rastros de magia antigua. Un ejemplo famoso fue Aragorn, hijo adoptivo de Elrond.
Su antepasado fue Elros, hermano gemelo de Elrond, y a través de ese linaje Aragorn heredó sangre élfica y un extraordinario potencial mágico. En el año 2951, cuando Aragorn cumplió 20 años, Elrond le reveló su verdadera herencia y le confió dos reliquias reales de Arnor, el anillo de Brair y la espada destrozada de Narsil. A petición de Elrond, Silas también fabricó personalmente una varita para Aragorn. Aragorn incluso asistió al compromiso y boda de Silas y Arwen, y posteriormente, al alcanzar la edad adulta, regresó a los Dúnedain del Norte para asumir su rol de cacique. Simultáneamente, comenzó a vagar por la Tierra Media como explorador, protegiendo sus tierras salvajes en secreto. Los Dúnedain del Norte, bajo el liderazgo de Aragorn, vivían tranquilamente en la región de Eriador. Se desplazaban constantemente, rara vez revelaban sus asentamientos, y la gente común los conocía como los errantes. Como descendientes del caído reino de Arnor, consideraron que era su deber proteger sus antiguas tierras y preservar la paz de Eriador desde las sombras. Sin embargo, desde que Silas estableció su dominio sobre la cima de los vientos, las tierras circundantes se habían vuelto notablemente pacíficas. Las fuerzas de la oscuridad, como los orcos y otras criaturas corruptas, ya no se atrevían a invadirlas. Con el nacimiento de la comunidad mágica y la fundación del Ministerio de Magia, los aurores estacionados en Weathertop expandieron sus patrullas, purgando todo rastro de las artes oscuras de la región. Desde North Downs hasta South Downs, al oeste hasta Barrow Downs y al este hasta Last Bridge, todos pasaron a formar parte de su vigilancia. Siempre que aparecían orcos, trolls o argos, los aurores atacaban rápidamente y sin piedad, erradicándolos por completo. Incluso los Trollsaus, antaño infames por sus monstruos, fueron purgados. Los trolls fueron asesinados o forzados a adentrarse en las montañas, demasiado aterrorizados para volver a descender. Muchos de los aurores habían sido alguna vez aldeanos rescatados por Silas de los trolls, y lucharon con venganza personal, eliminando a cada criatura que encontraron. Los Trollsaus, antaño un lugar aterrador, quedaron en silencio. Los viajeros podían ahora transitar sin obstáculos por el camino este-oeste, pasando con seguridad entre la cima de los vientos y Rivendell. Con los aurores protegiendo toda la región de Eriador, los Dúnedain se encontraron con poco trabajo por hacer. Se reunieron en un tranquilo recodo del río al sur de los Trollsaus, entre los ríos Pozoar y Aguafuerte, y decidieron vivir en aislamiento. En el libro de admisión, Silas notó que había varios niños Dúnedain enumerados, todos marcados con direcciones de esa curva del río. La pluma de aceptación y el libro de admisión ahora estaban completos, y la lista de estudiantes finalizada. Con la inscripción asegurada, Silas centró sus pensamientos en los profesores. Era mediados del verano de 2961, solo unos meses antes de la apertura del primer colegio Hogwarts de magia y hechicería. La tarea más urgente fue nombrar a los profesores inaugurales. Al igual que en el Hogwarts de Otro Mundo, Silas planeó ofrecer las mismas materias fundamentales. Los cursos de primer año incluirían transformaciones, encantamientos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía, herbología y clases de vuelo. Esto significaba que se necesitarían al menos 8 profesores para enseñar a los estudiantes de primer año. Estas eran solo las asignaturas obligatorias. A partir del tercer año, los estudiantes también tendrían acceso a asignaturas optativas como cuidado de criaturas mágicas, adivinación, runas antiguas, aritmancia y alquimia, todas las cuales requerirían profesores adicionales posteriormente. Pero por ahora, la atención de Silas estaba centrada en el profesorado de primer año. Para pociones, la elección era obvia. Elenis, el fabricante de pociones más hábil de su reino. En cuanto a los demás sujetos, Silas decidió reclutarlos abiertamente, seleccionándolos entre los graduados de su curso intensivo de magia. Para la historia de la magia, planeó utilizar textos históricos élficos, permitiendo a los estudiantes estudiar la larga crónica de la Tierra Media desde los años de las lámparas y los años de los árboles, pasando por la primera, segunda y tercera edad. Naturalmente, los elfos, al ser las razas más antiguas y con mayor conocimiento de todas, eran los más indicados para enseñar esta materia. Así, Silas decidió invitar a un erudito elfo para que sirviera como profesor de historia de la magia. Después de finalizar su decisión, Silas inmediatamente emitió un anuncio de reclutamiento. Los magos de Hogsmeade, Bree e Isengard, al enterarse de que el señor estaba reclutando profesores para diversas materias, inmediatamente se animaron y se inscribieron con entusiasmo. Incluso el alcalde Graeme de la ciudad de Bree, el alcalde Luke de Hogsmeade y Brock decidieron postularse.
Luego de varias etapas de evaluación y selección, a principios de julio se destacaron 8 profesores del curso. Entre ellos, Butler Edward derrotó a una gran cantidad de competidores para convertirse en el profesor de transformaciones. Luke renunció a su puesto de alcalde de Oxmeade para convertirse en profesor de encantamientos. Brock se convirtió en el profesor de defensa contra las artes oscuras. Elenis, con las mejores habilidades en pociones, se convirtió en el profesor de pociones. El puesto de herbología fue ocupado por Margarete, una bruja que había cuidado durante mucho tiempo los jardines y parcelas de hierbas de Silas. La cátedra de astronomía fue ganada inesperadamente por Aldamir, un Dunedain. Silas estaba sinceramente sorprendido. No esperaba que Aldamir solicitara astronomía, y mucho menos que ganara. Aldamir tenía prestigio entre los Dúnedain del norte. Silas lo había conocido en el Pony Pisador durante el viaje a la montaña solitaria y en una ocasión le había cambiado una espada de túmulo por hierbas vivas. Aldamir también tenía talento mágico. Tras la apertura de la tienda de varitas en el callejón Diagon, consiguió una y compró textos básicos de magia para estudiar. Desde allí, viajó entre Uxmeade y Bree, buscando orientación entre los graduados del programa acelerado, y con su diligencia superó a muchos de ellos en habilidad práctica. Combinado con su profundo conocimiento de las estrellas, superó al resto y se ganó la confianza de Silas y la silla. Para Historia de la Magia, Silas originalmente tenía la intención de invitar a un elfo anciano de Rivendell. Pero Arwen se ofreció voluntariamente a asumir el cargo ella misma. Al ver el vientre sutilmente redondeado de Arwen tras un año de embarazo, Silas quiso negarse. Sin embargo, al encontrarse con su mirada esperanzada, dudó. Finalmente, Galadriel habló y lo persuadió, prometiendo ayudar a Arwen con el curso. Solo entonces Silas cedió y aceptó. En cuanto a la clase de vuelo, Silas había planeado encontrar un volador talentoso. Fue entonces cuando llegó Gandalf, en una escoba. «Gandalf, ¿de verdad quieres postularte para el puesto de profesor de la clase de vuelo?», preguntó Silas, entre asombrado y divertido. 4. 321. Academy. Cuando Silas se enteró de que Gandalf había solicitado el puesto de profesor de vuelo, quedó totalmente asombrado. Hasta donde Silas sabía, Gandalf siempre había sido un vagabundo, un viajero vestido de gris que vagaba incansablemente por las tierras occidentales de la Tierra Media, sin permanecer nunca mucho tiempo en un lugar. Entonces, ¿por qué el caminante gris querría de repente convertirse en profesor? Y, entre todas las cosas, en profesor de vuelo. Aceptar tal puesto significaba que Gandalf residiría en el castillo de Hogwarts durante bastante tiempo, una idea que parecía completamente fuera de lugar. Ante la confusión de Silas, Gandalf simplemente rió entre dientes, sus ojos brillando con silenciosa diversión. «Todo gracias a ti», dijo. «El Ministerio de Magia que fundaste ha establecido innumerables chimeneas de la Red Flu por todo el continente occidental. Este anciano ya no necesita viajar durante días para contactar o reunir a los pueblos libres. Ahora puedo atravesar una chimenea y llegar a cualquier lugar en un instante. Con tanto tiempo libre, pensé que podría compartir mis buenas habilidades de vuelo con tus estudiantes. ¿Me aceptarías como profesor?». La sorpresa de Silas se convirtió en alegría. ¿Cómo podría alguien rechazar semejante oferta del mismísimo Gandalf? «Bienvenido. Claro que eres bienvenido», dijo al instante, aunque seguía protestando con ligereza. «Pero Gandalf, seguro que el puesto de profesor de vuelo está por debajo de tus capacidades. ¿Quizás preferirías historia de la magia? ¿O cualquier otra materia que te guste?». Gandalf sonrió y meneó la cabeza. «No, no. Volar me viene de maravilla. Es simple, divertido y lo suficientemente desafiante como para mantener despierta a esta vieja mente». Al ver su insistencia, Silas no pudo hacer más que ceder, y así Gandalf se convirtió oficialmente en el profesor de vuelo del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Y, en efecto, como había dicho Gandalf, la carga lectiva no era nada exigente. El curso de vuelo se reunía solo una vez por semana y era obligatorio únicamente para los alumnos de primer año. Era prácticamente el equivalente a una clase de educación física de la vida anterior de Silas, quizás incluso más fácil. Aparte de las lecciones, el profesor de vuelo era responsable de organizar los partidos de Quidditch, pero comparado con los deberes de otros profesores, la carga de trabajo de Gandalf era maravillosamente ligera. Otras materias requerían 3 o 4 lecciones por semana en los 7 años que cursaban los profesores, lo que dejaba a estos últimos apenas un momento para respirar. Una vez designados los 8 profesores de primer año, Silas asignó formalmente sus funciones y comenzó a preparar los materiales necesarios del curso.
También nombró a Edward, profesor de transformaciones y leal mayordomo del castillo de Hogwarts, como vicedirector, confiándole la gestión de las operaciones de la escuela y la ceremonia de apertura. El propio Silas no asumió ningún cargo docente. Se desempeñó como director. Los terrenos del castillo eran inmensos. Silas reclamó la Torre Amon Sul y sus jardines como su residencia privada, cerrada al público. Las alas restantes de la fortaleza se convirtieron en la escuela propiamente dicha. Siguiendo la tradición del mundo mágico, Silas dividió a los estudiantes en 4 casas, simbolizadas por el fénix, el ave del trueno, el dragón y la serpiente. El sombrero seleccionador encantado asignaba a los estudiantes según sus rasgos, representando las virtudes de coraje, sabiduría, lealtad y astucia, ecos de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. Durante la década siguiente, Silas estuvo muy activo. Se aventuró por las tierras, desde las ciudades del sur que aún no había visitado hasta las antiguas ruinas de Angmar en el norte, reuniendo poderosas reliquias y recursos mágicos. Entre sus creaciones durante esa época se encontraba el propio sombrero seleccionador, elaborado con piel de dragón e imbuido del pensamiento colectivo de Silas, Gandalf, Elrond y Galadriel. De su voluntad combinada emergió una conciencia sensible, ingeniosa, perspicaz y amante de la conversación y la música. El sombrero a menudo tarareaba para sí mismo y con frecuencia llamaba a Silas o Alvin para escuchar sus últimas composiciones. Con los preparativos terminados, Edward entró en la cámara que contenía el libro de admisión y la pluma de aceptación. Allí, revisó los nombres de los niños elegibles para la inscripción ese septiembre y comenzó a enviar las cartas de admisión correspondientes. A mediados de julio, el pueblo de Hogsmeade, uno de los primeros asentamientos mágicos donde coexistían magos y muggles, estaba repleto de actividad. Desde tiempos inmemoriales, la gente común veneraba y envidiaba a los magos. Para ellos, estos magos eran seres excepcionales, poderosos, misteriosos e intocables. Y así, aunque vivían uno al lado del otro, seguía existiendo un límite tácito. En este mundo se encontraba la familia Bailey, una modesta casa de magos que estaba celebrando el 11º cumpleaños de su hijo menor, Adam. El señor Bailey había sido parte del primer programa acelerado de entrenamiento mágico, un estudiante promedio entre 540 compañeros, pero al graduarse, se unió al departamento de transporte mágico del Ministerio de Magia. La principal responsabilidad del señor Bailey dentro del departamento de transporte mágico era supervisar la instalación y el mantenimiento de la red Flu, garantizando que cada chimenea conectada en las tierras occidentales funcionara sin problemas y de manera segura. Aunque sus habilidades mágicas eran modestas en comparación con las de algunos de sus compañeros, Bailey nunca dio por sentado su lugar en el mundo mágico. A menudo recordaba, con silenciosa gratitud, el día en que aprobó el examen de admisión, el momento en que su vida cambió para siempre. Para un niño nacido en una familia común y corriente, convertirse en mago era como un sueño imposible. Su vida cambió por completo. La magia se había convertido en el corazón de su existencia. Con un simple movimiento de varita, la escoba barría el suelo sola, los platos saltaban al fregadero y se limpiaban solos, y la chimenea, ahora conectada a la red Flu, podía llevarlo a cualquier parte en un instante. Solo necesitaba entrar en la chimenea, echar una pizca de polvos Flu y decir su destino en voz alta. Un destello de fuego verde después, y emergería de otra chimenea al otro lado del continente. Con el paso de los años, Bailey se casó con la mujer que amaba y juntos tuvieron 2 hijos y una hija. Su hogar en Hogsmeade era acogedor, rebosante de risas y algún que otro contratiempo mágico, y Bailey a menudo pensaba que no había mayor felicidad que esta vida sencilla y llena de hechizos. Hoy, sin embargo, fue un día de alegría especial. Era el 11º cumpleaños de su hijo mayor, Adam Bailey. Bailey había salido temprano del trabajo y se detuvo en el callejón Diagon para recoger un pastel de cumpleaños mágico, uno que brillaba con encantamientos y cantaba su propia melodía. Esa noche, la casa de los Bailey resplandecía de calidez. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa mientras las velas de colores centelleaban con chispas danzantes, y un coro de figuras de chocolate en miniatura saltaban y giraban sobre el pastel, cantando una animada versión de Feliz cumpleaños. Sin embargo, en medio de la risa y la música, el señor Bailey encontró que sus pensamientos vagaban. Miró distraídamente hacia la ventana, donde el cielo crepuscular brillaba débilmente con el reflejo de estrellas lejanas. Como empleado del ministerio, sabía más que la mayoría. Se había corrido la voz en la comunidad mágica de que Lord Silas, el director de Hogwarts, se estaba preparando para abrir las puertas de la escuela para su primera clase de estudiantes.
Y aunque la celebración debería haberlo llenado solo de orgullo, una extraña mezcla de anticipación y ansiedad le tiraba del pecho. ¿Estaría su hijo entre los pocos elegidos para recibir una invitación del colegio Hogwarts de magia y hechicería? Había visto el castillo con sus propios ojos, sus interminables torres y bibliotecas, sus salones encantados llenos de conocimiento y maravillas. En los momentos de tranquilidad, el señor Bailey a menudo se sentía atormentado por el arrepentimiento. Innumerables veces deseaba haber estudiado más duro durante su entrenamiento acelerado en Hogwarts. Había hecho todo lo posible, lo sabía. Su actitud simplemente no era excepcional, y dominar incluso los hechizos básicos en aquel entonces le había exigido todo su esfuerzo. Sin embargo, la sensación persistía, la sensación de que podría haber llegado más alto, haber visto más, haber sido más. Después de todo, una vez que abandonó el castillo de Hogwarts, ese vasto depósito de magia y misterio, nunca pudo regresar. Nunca más volvería a caminar bajo sus velas flotantes, ni a explorar su interminable biblioteca de tomos arcanos. Una hora, al escuchar la noticia de que Lord Silas estaba reabriendo la escuela y reclutando una nueva generación de estudiantes, el corazón de Bailey ardía de nostalgia y esperanza. Pensó en su hijo mayor, Adam, y rezó en silencio para que tal vez, por la gracia de la fortuna, el niño fuera elegido. Aún así, no se atrevía a hablar de ello en voz alta. No quería crear falsas esperanzas, y menos en su hijo. Si Adam no era seleccionado, la decepción sería demasiado cruel. Así que se guardó el secreto, forzando su expresión a una alegría serena mientras la familia reía y celebraba. Pero Adam, el cumpleañero de mirada aguda, se dio cuenta. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó, ladeando la cabeza con curiosidad. «No paras de mirar por la ventana». La pregunta sacó al señor Bailey de su ensimismamiento. Parpadeó, a punto de responder con alguna excusa desenfadada, cuando un repentino y agudo golpecito resonó por la habitación. Todos se giraron hacia el sonido. Junto a la ventana se encontraba un burro blanco como la nieve, elegante e inmóvil, con sus ojos ámbar brillando en la penumbra. Entre sus garras se aferraba el tenue destello de un sobresellado con lacre. La habitación quedó en completo silencio. La señora Bailey jadeó suavemente, mientras los hermanos menores se inclinaban sobre la mesa con asombro. Solo el señor Bailey se movió, su expresión transformándose de confusión a pura alegría. «Por las estrellas», susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Uno se levantó de un salto de su silla, casi tirándola por la prisa, y se apresuró hacia la ventana. El gran búho nival que estaba afuera de la ventana extendió sus alas y se deslizó con gracia hacia la habitación, aterrizando directamente sobre la mesa del comedor frente a Adam Bailey. Sus plumas prístinas brillaban débilmente bajo la luz de las velas mientras inclinaba la cabeza, estudiando al niño con ojos agudos e inteligentes, como si confirmara su identidad. Luego, con deliberado aplomo, el búho levantó una pata, revelando un sobre de pergamino sellado. La familia Bailey se quedó paralizada. El búho medía casi 1 metro de altura, majestuoso, regio y completamente indiferente a su público. ¡Qué búho tan grande y hermoso! ¿De quién será?, preguntó la señora Bailey con voz llena de asombro. Adam se inclinó hacia adelante y se quedó mirando la carta que ahora se extendía hacia él. ¿Es esto para mí?, preguntó vacilante. Para sorpresa de todos, el búho hizo un breve gesto con la cabeza, inconfundiblemente humano, y dejó escapar un pequeño ulular impaciente, como instándolo a darse prisa y tomarlo ya. Al ver la vacilación de su hijo, el entusiasmo del señor Bailey finalmente se hizo evidente. «Adam, no te quedes ahí parado, tómalo», le instó. «Este búho nival es el mensajero del señor». «¿El mensajero del señor?», exclamó toda la familia al unísono. ¿Por qué Lord Silas, el fundador de Hogwarts y el mago más poderoso de la Tierra Media, enviaría una carta a su casa? ¿Y precisamente a Adam? Con el corazón latiéndole con fuerza, Adam extendió la mano y tomó el sobre con cuidado. El resto de la familia se apiñó, con los rostros iluminados por el suave parpadeo de las velas encantadas. La carta estaba sellada con cera roja, estampada con un escudo de armas que rodeaba una letra H estilizada. Alrededor había 4 intrincados sellos. Un fénix, un dragón, un pájaro del trueno y un basilisco. Cuando Adam le dio la vuelta, vio su propio nombre escrito en tinta verde esmeralda, seguido de su dirección completa. Ciudad de Hogsmeade, Ashriar Lane, N21, primer piso, mesa de comedor del lado derecho, señor Adam Bailey. La precisión le dejó boquiabierto. ¡Increíble! ¿Cómo supo exactamente dónde estaba sentado? ¿Nos está espiando alguien desde fuera?, exclamó Adam, corriendo hacia la ventana para echar un vistazo.
Pero el señor Bailey se limitó a reír suavemente, aunque sus ojos brillaban con reverencia. No, muchacho. Lord Silas no tiene por qué espiar a nadie. Saber tu ubicación exacta le resulta tan fácil como respirar. Créeme, hay pocas cosas en este mundo que el señor no pueda hacer. Al oír las palabras de su padre, el resto de la familia asintió con seriedad, con el rostro lleno de asombro. Para ellos, Silas no era un simple mago, era un ser casi divino. Anda, Adam, le instó el señor Bailey. Ábrelo. La sala volvió a quedar en silencio mientras Adam rompía con cuidado el sello. Dentro había 2 hojas de pergamino y una placa de plata, grabada con el mismo escudo que el sello del acre. Cogió la insignia y la volteó con curiosidad. Era lisa, brillante y ligeramente cálida al tacto. Al no encontrar nada más destacable, la dejó y desdobló el primer pergamino. Sus ojos se abrieron mientras leía en voz alta la elegante letra. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería Director. Lord Silas Black 4. Señor de Hogsmeade, Bree e Isengard. Mago Supremo. Señor de los Dragones. Némesis Ogro. Matador de troles. Saqueador de cadáveres. 3. Estimado señor Adam Bailey. Nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Se adjunta una lista de los libros y equipos necesarios para su primer año. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Por favor, envíe su respuesta por correo electrónico a más tardar el 31 de julio. Subdirector. Edward. P.D. La insignia plateada adjunta es un traslador contemporizador que se activará a las 10 a.m. del 1 de agosto para transportarte directamente al Callejón Diagon para tus compras escolares. No te pierdas la activación. Adam parpadeó sorprendido y levantó la placa. ¿Entonces esta placa es un traslador? Preguntó. Pero el Callejón Diagon no está tan lejos. ¿No podemos ir andando? Papá, ¿qué hacemos con ella? ¿De verdad tenemos que usar esta llave para ir de compras? El señor Bailey se rió entre dientes y la comprensión se reflejó en su rostro. Ah, así que por eso mis compañeros de la oficina trasladora trabajaron horas extra la semana pasada. Dijo riendo, alborotando cariñosamente el cabello de Adam. No te preocupes, hijo. Debieron incluir un traslador en cada carta de aceptación. Al fin y al cabo, no todos viven tan cerca del Callejón Diagon como nosotros. Muy bien, revisa rápidamente la otra página para ver qué necesitamos comprar para que podamos prepararnos con anticipación. Ante las palabras de su padre, Adán aplastó el segundo pergamino sobre la mesa. La lista era larga y precisa. Una túnica negra, un sombrero de mago puntiagudo, guantes protectores, una capa de invierno y un juego completo de libros de texto, junto con una varita, un caldero y varios otros suministros mágicos esenciales. El señor Bailey echó un vistazo a la lista y sonrió cálidamente a su familia. Todo aquí debería estar disponible en el Callejón Diagon, sobre todo las varitas. Adam siempre ha querido una, ¿verdad? Podemos ir un poco antes para comprarlo todo antes del 1 de agosto. Nos ahorraremos las multitudes ese día. Ante la mención de comprar una varita, los ojos de Adam se iluminaron de pura emoción. Papá, ¿cuándo nos vamos? Podemos ir ya. Su entusiasmo hizo reír a toda la familia, pero el señor Bailey se limitó a menear la cabeza con una sonrisa cómplice. Recordaba con claridad el día en que descubrió el potencial mágico de Adam. Orgulloso y rebosante de alegría, corrió a la tienda de varitas local para comprarle una a su hijo. Pero el dueño, el señor Bill, se negó amablemente, explicándole que la magia de los niños pequeños era inestable y que era mejor esperar hasta que tuvieran al menos 11 o 12 años. Desde entonces, Adán había esperado, no siempre con paciencia, este preciso momento. No, Adam, dijo su padre con amabilidad. Hoy es demasiado tarde. Mañana por la mañana iremos a comprarlo todo juntos. Así estarás bien preparado. Aunque decepcionado, Adam asintió, apenas capaz de contener su anticipación por el día siguiente. Mientras la familia terminaba de cenar y comenzaba a ordenar, la emoción aún flotaba en el aire. Mientras tanto, escenas similares se desarrollaban por todas partes. Por todo Hogsmeade, Bree, Isengard e incluso el lejano valle de Riverorse, bandadas de búhos nivales surcaban el cielo crepuscular entregando cartas de aceptación de Hogwarts a hogares grandes y pequeños. En las tierras del norte de los Dúnedain, donde se alzaban casas de piedra entre colinas onduladas y bosques brumosos, uno de esos búhos llegó con una carta sellada con cera carmesí. La familia que la recibió se reunió en un silencio atónito, leyendo la dirección precisa de la carta, en la que se enumeraban su pueblo, su casa e incluso el nombre de la habitación en la que se encontraba sentado el destinatario.
Para el orgulloso pero cauteloso pueblo Dúnedain, que durante mucho tiempo se había mantenido aislado, esto fue sorprendente. Cuando vieron la firma de Lord Silas Black, mago supremo de Pico Weathertop, quedaron aún más desconcertados. ¿El señor mago de Weathertop Peak, invitando a sus hijos a una escuela de magia? Intercambiaron miradas vacilantes. A lo largo de los años, los Dúnedain habían presenciado con frecuencia el poder de los magos y las maravillas que la magia podía traer al mundo. Habían visto hechizos sanar heridas, iluminar la oscuridad y moldear los propios elementos. Así que, cuando empezaron a llegar cartas de Hogwarts, muchas familias Dúnedain sintieron una profunda emoción. Sus hijos por fin podrían aprender las artes de la magia junto a los grandes magos de la época. Sin embargo, esa alegría estaba atenuada por la vacilación. Estudiar en el castillo de Hogwarts, la gran fortaleza del mismísimo Lord Mago, no era poca cosa. Para un pueblo que siempre había recelado de lo arcano, era a la vez un honor y un motivo de preocupación. Afortunadamente, su jefe Aragorn residía en las tierras ancestrales en ese momento. La familia que recibió la carta primero se dirigió a él en busca de su consejo. Aragorn escuchó pacientemente mientras le explicaban todo. La carta, la invitación, el escudo de las 4 casas y la promesa de educación con Lord Silas. Una sonrisa cómplice cruzó su rostro. Después de todo, Aragorn conocía bien el poder de Silas. Años atrás, había recibido una varita que el propio Silas le había creado. Bajo su guía, Aragorn había dominado bastante la hechicería, aunque rara vez la usaba, prefiriendo la espada y la voluntad a la varita y los hechizos. Aún así, sentía un profundo respeto por el arte. Si tus hijos han sido elegidos, dijo Aragorn con gravedad, no es casualidad. El señor Silas no hace nada sin un propósito. Déjalos ir. Déjalos aprender. Sus palabras zanjaron el asunto. La vacilación se transformó en orgullo. De hecho, Aragorn estaba tan contento que decidió acompañar personalmente a los niños Dúnedain al callejón Diagon, donde podrían comprar sus varitas y útiles escolares antes del comienzo del trimestre. Y la ola de cartas de aceptación no se detuvo ahí. En toda la Tierra Media, desde el Valle de Rivendell hasta los bosques dorados de Lothlórien, desde los bosques del Bosque Negro hasta las costas plateadas de Dolbenian, los niños elfos también recibieron invitaciones. Uno para cuando amaneció el 1 de agosto, casi todos los hogares mágicos del territorio de Silas contaban con una chimenea de la Red Floo. A través de ella, podían viajar directamente al callejón Diagon en un destello de fuego verde. Debido a esta comodidad, las insignias de traslador que acompañaban a las cartas de admisión de Hogwarts eran de utilidad limitada para muchas familias. Algunas, reacias a esperar a que se activara el traslador o a afrontar la inevitable afluencia del 1 de agosto, ya habían llevado a sus hijos al callejón Diagon con antelación para comprar varitas, túnicas y otros suministros. Aún así, hubo otros, familias que amaban la emoción de compartir la emoción, o que simplemente deseaban experimentar la magia del traslador de primera mano, que esperaban pacientemente la hora señalada. Para familias como los Dúnedain y los elfos, que carecían de chimeneas conectadas por la Red Floo, los trasladores eran su única opción. Entre ellos se encontraba la familia Anlomir de los Dúnedain del Valle Caballo de Río. Tras recibir sus cartas de Hogwarts, decidieron esperar a que se activara el traslador. Su jefe, Aragorn, había prometido acompañarlos personalmente. Esa mañana, los Anlomir se levantaron antes del amanecer. Empacaron ligero, revisaron las pertenencias de sus hijos 2 veces y colocaron la insignia plateada del traslador sobre una mesa. A cada instante, sus ojos se dirigían hacia la puerta, esperando la llegada de Aragorn. En la Tierra Media, la medición del tiempo siempre había sido imprecisa. La gente medía las horas con la luz del sol, relojes de arena o gotas de agua, y los minutos y los segundos eran desconocidos. Pero el mundo había cambiado desde la fundación del Ministerio de Magia. Bajo la visión de Lord Silas, los magos del Departamento de Misterios comenzaron a indagar en la magia del tiempo. Estos investigadores, conocidos colectivamente como los Silenciosos, eran una orden devota y reservada, magos que habían jurado lealtad inquebrantable solo a Silas. Eran eruditos que vivían para el descubrimiento, rechazando la política y el lujo, con la mente fija en los fundamentos mismos de la realidad. La muerte, el tiempo, las almas, la profecía y el universo mismo. Fueron los Silenciosos quienes recibieron la misión de estudiar y preservar los legendarios artefactos de la magia. Las reliquias de la muerte, la diadema de Ravenclaw, la copa de Hufflepuff, la espada de Gryffindor e incluso la misteriosa piedra filosofal. Silas les encargó no solo comprender cómo funcionaban estas reliquias, sino también por qué, para descubrir los principios ocultos que unían la magia y la existencia.
Y bajo la guía de Silas, los silenciosos prosperaron. Siempre había creído que la sabiduría de una persona era finita, pero la perspicacia colectiva de muchas mentes podía acercarse al infinito. Por eso fundó el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, para formar generación tras generación de magos, alquimistas y eruditos que llevarán la antorcha del descubrimiento más lejos que cualquier mago por sí solo. Mientras siguieran surgiendo nuevas mentes, la luz de la magia nunca se apagaría. Al retomar su investigación sobre el tiempo, los silenciosos lograron un gran avance. Fusionaron con éxito encantamientos y mecanismos, creando el primer reloj mágico capaz de medir horas, minutos y segundos con perfecta precisión. Poco después, se erigió un enorme reloj en el salón central del Ministerio de Magia, cuyo tic-tac, encantado, resonaba por todo el territorio. No solo servía como cronómetro, sino también como sistema de alerta mágica, pues sus campanadas alertaban al ministerio sobre hechizos fallidos o portales defectuosos. La innovación se extendió rápidamente. Relojes mágicos y de bolsillo comenzaron a aparecer en las tiendas del Callejón Diagon, con precisión de segundos y equipados con útiles encantamientos. Tonos suaves para recordar a los dueños que debían comer, zumbidos agudos para despertarlos y suaves campanadas para marcar citas. Incluso la gente no mágica los admiraba, y pronto se popularizaron versiones mecánicas, elaboradas sin magia. Artesanos elfos y enanos, cautivados por su elegancia, crearon sus propias versiones refinadas, intrincadas, enjolladas y eternas. Para honrar este nuevo estándar, todos los relojes de la Tierra Media sincronizaron su hora con el reloj central del ministerio. Por lo tanto, toda la Tierra Media adoptó un tiempo unificado. Entre quienes portaban una parte de este progreso compartido se encontraba Aragorn, quien poseía un reloj de bolsillo de plata forjado por manos élficas. La artesanía era exquisita. Sus engranajes se movían en armonía con sutiles encantamientos de conservación. Nunca se oxidaba, nunca flaqueaba, y se decía que era indestructible. Aragorn miró su reloj de bolsillo plateado. Las delicadas manecillas marcaban casi las 10. Solo quedaban unos minutos. Dirigiéndose a la familia Anlomir, dijo con calma: ya casi es la hora. Todos, prepárense. Agárrense bien de las manos y no se suelten. No pierdan de vista la placa. La insignia del traslador de Hogwarts, que yacía tranquilamente sobre la mesa, brillaba débilmente con un tono azul, como si percibiera que se acercaba el momento. Cuando el reloj dio las 10, la insignia de repente se iluminó con una luz azul brillante y comenzó a temblar. La expresión de Aragorn se endureció. Agarró la mano del joven Anlomir con la izquierda y gritó: todos, agárrense fuerte. No se suelten, pase lo que pase. Nos vamos. La familia obedeció al instante, apretando más los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces Aragorn extendió su mano libre y tocó la insignia plateada vibrante. En ese preciso instante, una poderosa fuerza de succión irrumpió. Tiró de su brazo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, la fuerza invisible los agarró a los 4 por el estómago, como si un gancho invisible se hubiera alojado en sus estómagos y los arrastrara hacia adelante. No había tiempo para gritar. El mundo se retorcía violentamente. Los colores y la luz se arremolinaban en una confusión vertiginosa, y un viento rugiente les llenaba los oídos. Los 4 viajeros giraban, daban volteretas y se comprimían en algo parecido a un túnel de goma. Y entonces, golpe. Los echaron al otro lado. Anlomir y sus padres se desplomaron sobre el suelo de adoquines, aturdidos y con náuseas. Aragorn logró mantenerse en pie, aunque la cabeza le daba vueltas por el desorientador tránsito. Eso fue horrible, murmuró, llevándose una mano a la sien. ¿De verdad no hay mejor manera de viajar que con esta maldita cosa? Observó la insignia del traslador en su mano con visible desconfianza. Había cumplido su función, sí, pero la experiencia fue brutal. Pasaron varios largos instantes antes de que el mareo desapareciera. Cuando finalmente se recuperaron, miraron a su alrededor y se quedaron boquiabiertos. Habían llegado al otro extremo del Callejón Diagon. La calle se extendía ante ellos como un río de magia y luz. Los adoquines brillaban tenuemente bajo el sol de la tarde, y cada centímetro de la bulliciosa calle rebosaba de sonido, color y maravilla. Anlomir apenas pudo contenerse. Sus ojos brillaban mientras giraba lentamente, observándolo todo. Las tiendas se alineaban a ambos lados de la calle, con sus letreros meciéndose suavemente con la cálida brisa. Una exhibía túnicas relucientes, otra, telescopios relucientes y platería encantada.
Tras un cristal pulido, se apilaban montones de libros de hechizos y calderos junto a frascos con ingredientes para pociones, vasos de murciélago, raíces secas de mandrágora y relucientes ojos de anguila. Donde quiera que miraban, la magia brillaba. Cintas de luz de colores danzaban perezosamente por el aire. Los búhos sobrevolaban el lugar cargando paquetes en sus garras. Jóvenes brujas y magos se apiñaban con entusiasmo contra los escaparates, contemplando las últimas escobas voladoras expuestas. Muñecas animadas en el exterior de las jugueterías agitaban sus manitas, llamando a los clientes con voces alegres. Como el nuevo curso escolar estaba a punto de comenzar, el callejón Diagon estaba aún más animado que de costumbre. La mayoría de los magos vestían sus mejores túnicas, yendo y viniendo de una tienda a otra con sus familias. Sin embargo, entre ellos caminaban figuras que hacían que muchos se detuvieran a mirar, parejas de elfos, gráciles y luminosas, su presencia como la luz del sol a través de las hojas. Se movían entre la multitud con suaves sonrisas, acompañados de sus hijos, pequeños elfos cuyos ojos plateados brillaban de curiosidad. Los humanos eran criaturas de la vista, y la visión de los elfos siempre les causaba asombro. Los magos, en particular, sentían una especie de calidez instintiva hacia estos seres etéreos. La señora Ross, dueña de las túnicas de Lady Ross, casi estalló de alegría cuando una joven elfa entró en su tienda para que le tomaran las medidas de una túnica de Hogwarts. Juntó las manos y dijo, radiante de entusiasmo: «¡Ay, mi querida niña, qué maravilla! Vas a ir a Hogwarts, ¿verdad? ¡Qué noticia tan maravillosa! Créeme, te encantará». Estudié en Hogwarts una vez, aunque solo un año, pero fue la época más inolvidable de mi vida. Aún ahora lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El delicado rostro del elfo se iluminó con una sonrisa tímida y la señora Ross continuó apresuradamente. Mi hijo William también empieza en Hogwarts este año. Qué lástima que no esté aquí ahora mismo, si no, os presentaría a los dos enseguida. La pareja de elfos intercambió una mirada silenciosa, claramente abrumada por el torrente de palabras amistosas de la mujer. Eran reservados por naturaleza, pero la emoción de la señora Ross era contagiosa, y se encontraron sonriendo a pesar de su incomodidad. Al escucharla, los ojos de la joven elfa brillaron de expectación. La mención de Hogwarts, la legendaria escuela fundada por el Señor de la Magia, le palpitó el corazón. La señora Ross seguía llamando a su hijo, aunque en realidad el elfo era mucho mayor que su anfitriona. Pero así era la naturaleza de los elfos. Envejecían de forma diferente, su crecimiento no se medía en años solares, sino en años élficos. Un año elfo equivalía a 12 años humanos durante su desarrollo temprano, y un elfo no era considerado adulto hasta que alcanzaba los 24 años elfo. Por esta razón, las admisiones de estudiantes elfos en Hogwarts se basaban en años elfos, no en la edad humana. De lo contrario, un elfo de 11 años no parecería mayor que un niño pequeño, y Hogwarts, por muy inclusivo que fuera, no era precisamente una guardería. En ese momento sonó el timbre de la tienda. El claro sonido de la campana atrajo la atención de la señora Ross cuando Aragorn entró en la tienda, guiando al joven Anlomir, mientras los padres del niño iban a comprar el resto de sus suministros. «Bienvenidos», saludó la señora Ross, con un tono cálido al instante. «Veo que hay otro estudiante nuevo. Por favor, espera un momento, querida. Terminaré de medir a este pequeño elfo y luego será tu turno». Anlomir siguió su mirada y se quedó congelado. De pie sobre una pequeña plataforma de pruebas, una joven elfa se medía con una cinta encantada que se deslizaba juguetonamente a su alrededor. Su larga cabellera rubia plateada brillaba como la luz del sol sobre el agua, y sus ojos verde claro rebosaban vida. Anlomir se quedó sin palabras. Era la primera vez en su vida que veía a una elfa, y era mucho más hermosa de lo que cualquier historia había descrito jamás. Sus rasgos eran tan delicados y andróginos que ni siquiera podía distinguir si era hombre o mujer. Al percibir su mirada abierta, la elfa sonrió levemente, asintiendo en un gesto cortés de reconocimiento, aunque sus propios ojos mostraban un toque de curiosidad hacia el niño humano. Entonces ella levantó la vista y vio al hombre a su lado, y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Estelle», exclamó en un élfico cadencioso, con la voz llena de alegría. Aragorn parpadeó sorprendido antes de sonreír ampliamente. «Alanil», respondió en élfico. «No esperaba verte aquí». Girándose, saludó a la pareja de elfos que se encontraba cerca. «Alantar, Alanil, ha pasado demasiado tiempo». «Qué grata sorpresa». Los rostros de los elfos se iluminaron con la misma alegría. «Estelle, ha pasado una eternidad», dijo Alantar con cariño. «Desde que dejaste Rivendell, te has desvanecido como una sombra en el viento».
Te hemos echado de menos. Su mirada se dirigió hacia Anlomir, la curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Y quién podría ser este joven? Es de los míos, explicó Aragorn con orgullo, apoyando una mano en el hombro de Anlomir. Lo han aceptado en Hogwarts, igual que tu hija. Hoy vinimos a comprarle sus útiles escolares. La pareja de elfos asintió, sonriéndole amablemente al niño. La familia provenía del Valle de los Muertos, y Aragorn los conocía desde hacía muchos años, especialmente al pequeño elfo Aranil, que había sido su compañero de infancia en Rivendell. Pero los elfos y los humanos envejecían de manera diferente. Mientras Aragorn se había convertido en un hombre, Alanil no parecía tener más de 8 o 9 años, y su juventud estaba preservada por los largos años de su raza. El reencuentro fue cálido y familiar, y después de terminar las pruebas, las dos familias decidieron continuar con sus recados juntas. Dejando las túnicas de Leire y Ross con la promesa de volver por la tarde para recoger sus uniformes terminados, regresaron a la brillante luz del sol y se dirigieron hacia la tienda de varitas. En el corazón del callejón Diagon había una pequeña y modesta tienda con un simple cartel sobre su puerta. Varitas de Olivendine. Una sola varita descansaba en el escaparate, de madera oscura, elegantemente sencilla, envejecida a la perfección. La exhibición era modesta, incluso austera, pero de alguna manera digna. Desde fuera, el edificio parecía demasiado pequeño para que cupieran cómodamente más de 2 o 3 personas. Sin embargo, en cuanto cruzaron la puerta, el espacio pareció desplegarse como un rincón secreto, más grande, más profundo y lleno de un silencioso misterio. El aire en el interior estaba en calma, casi reverente, amortiguando el ruido de la concurrida calle que había más allá. A la izquierda de la entrada había un largo banco de madera para que los invitados se sentaran a esperar. A la derecha se alzaban imponentes estanterías, repletas de cientos y cientos de cajas largas y delgadas, apiladas con precisión. El lugar zumbaba débilmente, aunque nadie hablaba. La pareja de elfos podía sentirlo, el sutil latido de la magia que emanaba como una respiración silenciosa de los estantes, cada varita irradiando su propia aura tenue y viva. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Aragorn suavemente hacia el mostrador. Por un momento, se hizo el silencio. Entonces, desde detrás de uno de los estantes más altos, apareció una figura de pie sobre una escalera de madera. Tenía una mata de pelo rojo brillante, despeinado y ardiente como una llama viva. Sobresaltado, Aragorn instintivamente sacó su varita, pero el hombre se rió, levantando ambas manos en un gesto inofensivo. «Ah, disculpas», dijo el hombre alegremente, aunque no había verdadero arrepentimiento en su tono. «No quería asustarte. Solo estaba reorganizando unas cajas de varitas. Tuve un cliente bastante difícil antes y me costó una eternidad encontrar una varita que le sentara bien». Bajó, se sacudió el polvo de las mangas y sonrió. «Soy Bill Olivendine, bienvenido a Olivendine Once». Aragorn bajó la varita y su cautela se desvaneció. El nombre despertó un destello de su memoria. Bill Olivendine, el maestro fabricante de varitas que una vez fue instruido directamente por el propio Silas. En su juventud, Bill era hijo de un carpintero común y corriente. Cuando Silas descubrió su excepcional talento para la carpintería y la magia latente, lo tomó bajo su tutela. Viendo su habilidad, Silas le otorgó un nuevo nombre, Ollivander, que posteriormente evolucionó a Olivendine en honor al antiguo linaje de fabricantes de varitas. Bill ha apreciado el nombre desde entonces, llevándolo como legado y orgullo. Ahora, sus descendientes lo transmitirían durante generaciones. Los agudos ojos verdes de Bill se dirigieron hacia los recién llegados y de inmediato se iluminaron. «Ah, ya veo nuevos estudiantes. Y elfos también. ¡Qué maravilla!», dijo con desbordante entusiasmo. «Son los segundos elfos que me visitan hoy. ¡Qué raza tan afortunada son! Son elegantes, dotados y con una predisposición natural para la magia». Hizo un gesto animado hacia los estantes. El último elfo al que serví era del Bosque Negro, un jovencito precioso, bastante difícil de emparejar. Finalmente nos decidimos por madera de acebo, de 22 centímetros, con el nervio de una araña gigante como núcleo. Una combinación rara y fascinante, si se me permite decirlo. Su voz sonaba como en sueños y su mirada parecía vagar hacia algún lugar mucho más allá de la habitación. Los demás intercambiaron miradas tranquilas e inseguras. Después de un momento, Bill parpadeó, dándose cuenta de que había perdido a su audiencia y se aclaró la garganta. «Ah, sí, perdóname», dijo rápidamente, enderezándose. «Viejas costumbres. Me dejo llevar con las varitas». Luego, con una sonrisa que era a partes iguales calidez y curiosidad, extendió las manos y miró a Alanil y Anlomir. «Bueno», dijo, con un tono expectante.
¿Quién quiere empezar primero?